Bien, vamos a dar comienzo en un minutillo. Qué bueno estaba el catering, ¿eh? ¿Verdad? Tenemos que decir que ha sido una colaboración de la Asociación Valenciana de Profesorado de Dibujo, porque yo creo que con el estómago lleno ahora lo vamos a ver todo súper bien. Sí, no, espera. ¿Te quedas con el micrófono? Sí, no, pero Sí. os presento primero, justo. Aquí, muy bien. Estoy esperando para ¿sí? Era para grabar. Pues entonces. ¿Vale? Justo. Sí. No hay que volver a firmar. No hay que volver a firmar. Bien, pues si os parece, comenzamos, así vamos bien de tiempo y yo creo que si sale todo tal y como lo tenemos programado, a las 2 menos cuarto habremos terminado y tendremos la comida hasta las 3:30, que empezaremos con los talleres, que después mi compañera Encarichelo os explicarán cómo nos vamos a organizar, pero que no cunda el pánico, que diréis, si no me ha apuntado a ninguno, tranquilos y tranquilas que está todo controlado y todos y todas vais a pasar por los 3 talleres, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar, presentamos Encar, con tu permiso, Irene. Bien, pues bueno, primero quería agradecer a Álvaro y a Noelia, que es verdad que os hemos puesto ahí los 3 minutos y calavera. Es decir, y agradecer, bueno, que ha sido, bueno, un disfrute, ¿verdad?, de ponencia, Marco, y se merecen un fuerte aplauso. Que como había hambre, hemos salido todos escopetados. Pero se lo merecían y era un poco con lo que me había quedado pendiente. Bueno, pues si os parece vamos a empezar con la presentación de los pechacuchas, que como sabéis es como el fijo, el de todas las jornadas, de estas 8ª jornadas de experiencias, pues que se han ido repitiendo año tras año. Y lo primero, sí que queríamos hacer desde la asociación, desde el Cefire Torrent, Valencia y BAM, vamos a hacer un pequeño inciso en cuanto, aparte de daros la bienvenida y a todas las personas que estáis aquí, a las jornadas, agradecer el interés mostrado por el profesorado asistente a la jornada. ¿Por qué digo esto? Porque sin los que estáis aquí, de verdad, en ocasiones hay formaciones como estas jornadas que están pendientes de un hilo. ¿De acuerdo? Entonces es imprescindible que sigamos asistiendo como lo estáis haciendo, pero que también sigamos dándole difusión por las redes, por grupos de WhatsApp, aunque seamos a veces cansinos. ¿Y por qué? Pues porque si no, al final no llega la información y de repente dejan de hacerse. ¿De acuerdo? Entonces es un poco lo que me gustaría que reflexionáramos sobre ello y reivindicar la importancia de este encuentro y reencuentro de PVA, único en todo el territorio autonómico, como ha dicho mi directora, Bea, y que tenemos que mimarlo, ¿de acuerdo? Entonces no es decir, por favor, sino o lo mimamos o no lo tendremos. Y es lo que tenemos que decidir, ¿de acuerdo? Y sin más dilaciones comenzamos con las exposiciones de experiencias docentes. Van a haber 6 pechacuchas, uno de ellos 6,5, no, doble, ¿de acuerdo? La primera experiencia, titulada Del aula al cómic, del aula al salón del cómic. Viene de la mano de Chelo Serrano. Aquí la tenemos con nosotros, artista reivindicativa, y nos han chivado por ahí que le encanta el flamenco. Ya veremos por qué. Vamos a ver por qué esto es importante. Y comparte experiencia con Blay Villa, que me tocó buscar su nombre a ver cuál era su apellido por internet, y profesor de lengua valenciana. Y también nos han chivado que en cuanto puede se escapa de viaje. ¿Es cierto?
Bueno, vamos por buen camino, vamos por buen camino. Es él. Bien, pues nos presentan la experiencia educativa desarrollada en el IES Cabañal y ya os paso el micro a ellos. Gracias. Hola, buenos días a todos. Yo voy a empezar primero con las experiencias que he tenido con el cómic como herramienta didáctica y luego Blay nos explicará el último proyecto que se ha hecho este año en el IES Cabañal. Bueno, sabemos todos de la importancia del cómic como herramienta didáctica, pero además es una propuesta fantástica para trabajar de forma interdepartamental, no solamente del departamento de dibujo con lengua y literatura, que es lo más común, sino a través de otros departamentos como el departamento de historia, ciencias, donde se pueden contar historias muy interesantes. Además, el cómic es una actividad que humaniza la educación, y me refiero con humanizar la educación porque es necesario enseñar valores universales. Sabemos que la normativa nos exige al profesorado que desde todas las áreas y desde todas las asignaturas se trabajen los valores, pero realmente se trabajan, se les dedica el tiempo necesario para esto. Y entonces yo creo que el cómic es una herramienta fantástica para conectar al alumnado con la realidad del mundo en el que vive, ¿vale? Y sobre todo para hablar de valores tan importantes como el amor, la amistad, la inclusión, la libertad, la democracia, podemos hablar de cualquier cosa. Os voy a contar una experiencia, y he elegido esta porque he trabajado el cómic muchos años, pero os voy a contar esta porque fue una experiencia muy chula porque se concluyó con la visita al Salón del Cómic de Barcelona. Tenemos ahora ya un salón de cómic aquí en Valencia que se celebra entre febrero y marzo y que también hay muchas propuestas para los centros educativos, ¿vale? Bien, esto comenzó, nos apuntamos a un concurso de cómic, el tema era la aviación y no lo sé, a mí me pareció muy interesante esta experiencia porque al proponerla en clase no solamente se centrara como empezaban todos los niños y niñas de la clase al contar sus historias, es un niño que quería volar, ¿no? Y entonces, pues, bueno, abrí una ventana a que esas historias fueran contadas desde otros puntos de vista, que las contaran ellos, pero que eligieran sus personajes y que les dotaran de imaginación, ¿no? Ese niño, ¿cómo tenía que ser? ¿Tenía el mismo color de piel que él o tenía unas limitaciones que el alumno no pudiera tener, como por ejemplo limitaciones de movilidad, etcétera? Bueno, la cuestión es que fue súper chulo porque salieron unas historias fantásticas de una diversidad maravillosa, ¿no? Y todo eso lo tiene el alumnado, ¿vale? Luego, como os he dicho, bueno, estos son algunos de los cómics. Esto se concluyó con la visita al Salón del Cómic, donde el alumnado pues, pudo disfrutar de, bueno, pues, conectar con artistas que estaban allí dibujando presencialmente y pues con un montón de cómics y de editoriales. Otra forma de contar, no de hacer cómics, pero sí que de forma gráfica contar las historias, porque el cómic, trabajarlo en segundo o tercero de la ESO implica una dificultad por cuestión de tiempo. Tenemos 2 horas semanales solamente. ¿Qué pasa? Que si tú quieres que los alumnos generen un trabajo estéticamente y gráficamente potente, pues les necesitas dar tiempo. Y no tenemos ese tiempo. Entonces, a veces he propuesto otras formas de trabajar las historias narradas, que es a partir de la fotografía. Es decir, contar esa historia, en este caso eran historias del confinamiento. El alumnado tenía que contar una historia que había pasado mientras estaba confinado, una experiencia suya, una anécdota que hubiese pasado con las familias. Como os he dicho, es una oportunidad para conectarlos con lo que pasa, con la realidad. Y entonces hacían las fotografías secuenciales y luego estas fotografías o bien directamente se les ponía los globos con el texto y tal, o bien a través de programas informáticos de imagen, pues se les ponía un filtro y se convertía pues, en una especie de dibujo. Es otra forma de trabajar la historia narrada y mucho más rápida, no nos quita tanto tiempo, ¿vale? Que es súper importante para nosotros. Y luego, bueno, me salgo un poquito del cómic, pero sí de otra forma gráfica de contar las historias o narrativa dibujada, como decía Álvaro Pons antes.
Y bueno, ahora os cuento un poquito, os voy a poner, es un trabajo que va sobre los refugiados y pues la realidad que tienen millones de personas en campos de refugiados ahora en el mundo. Os voy a poner un poquito el vídeo, porque si os hablo sin verlo no vais a entender a lo mejor lo que digo. Bueno, lo voy a pasar un poquito hacia adelante. Bueno, lo dejamos aquí. Bueno, lo dejo porque si no va a ser peor. Tens 29 anys, una dona, 2 filles i un treball. No vius malament. Fins i tot pots permetre't alguns luxes i vius en una caseta a la ciutat. De sobte, la situació política del teu país canvia. Uns mesos més tard, tens uns soldats plantats davant de casa i davant les cases dels veïns. Et diuen que El vaig a parar aquí perquè com no tenim temps, vale, el deixem... mira, lo vaig a... Vale, és per a que fareu una idea, os hagáis una idea del proyecto que os voy a contar, ¿vale? Esto era un proyecto de una historia que se hizo sobre los refugiados y se hizo un día en el salón de actos del centro donde todo el alumnado pudo visualizarlo y habían alumnados que dramatizaban ese texto, había música en directo también por los alumnados y habían alumnos que iban narrando esa historia gráficamente a la vez que se iba contando. Bueno, pues es otra forma, ¿vale?, de narrar historias de forma gráfica. Y ya para finalizar mi intervención, bueno, hacer una reflexión en que vivimos en un mundo extremadamente polarizado e individualista. Y a veces las opiniones diferentes de los demás las tomamos más como ataques que como opiniones diferentes. Y esto, no hay mejor manera de crecer que entender la diversidad del mundo y las diferentes realidades. Y el cómic es una estupenda herramienta para este desafío. I ja os passo con Blai. Hola, bon dia. Bé, doncs jo vaig a contar-vos l'experiència que hem tingut enguany, vaig a contextualitzar una mica. L'IES del Cabanyar, bé, ja sabeu que en tots els centres la biblioteca és el centre neuràlgic transformador, no? O almenys així ho pensem en el nostre centre. I som un grup de gent que ens dediquem a transformar el centre i diguem-ne a dinamitzar-lo des del punt de vista cultural, a través de fomentar la creativitat lectora, fonamentalment, però també, evidentment, literària, artística i musical, proposant una sèrie d'activitats que pensem que poden ser engrescadores i que poden enganxar l'alumnat i canviar la imatge del centre radicalment. Entre elles, doncs, no sé, el projecte mural, estem cada any pintant un mural en el centre i donant-li una mica de color a aquesta grisor que caracteritza molts dels nostres centres, no? O, per exemple, el concurs del punt de lectura, que és un clàssic, o, per exemple, enguany la companya Txelo, que ens ha proposat un llibre, una imatge, que l'ha portat jugant amb les portades dels grans clàssics de la literatura universal, o, per exemple, les escultures poètiques que hem fet enguany, que ha estat molt interessant, una experiència molt guai, inspirar-se en poesia per a fer escultura. I bé, també el del còmic, que és el motiu un poc pel qual estic així, per contar-vos en què ha consistit que nosaltres hem denominat costura creativa d'imatges, i que hem focalitzat en una temàtica concreta que és, li hem posat la invasió guiri, que és una miqueta així apocalíptic, però bé, volíem que fos un títol impactant.
i té a veure, ja sabeu, amb el fenomen de la pressió turística, que reporta molts beneficis d'una banda però també molts perjudicis d'una altra, i ells s'havien de centrar en aquesta temàtica, en la síndrome de Venècia, que es diu, i proposar solucions, a banda d'explorar, sobretot com a conseqüència de la pèrdua de teixit social, de comercial i comercial de proximitat, la pèrdua d'identitat, encariment dramàtic de la vivenda, degradació del patrimoni, augment de la comunicació acústica i ambiental, aglomeracions, etc., que ja coneixem tots molt bé que vivim a la ciutat de València. I bé, aquesta serà la temàtica. Els objectius, evidentment, és estimular la creació artística a través de la integració entre text i imatge, que és el còmic, foment de la lectura, però també volien que tinguin aquest punt de vista crític, transformador que hem dit abans, i que se centrarà en una temàtica que s'afectarà de prop en el seu entorn, que era la ciutat de València, però ja havien triat aquest tema. Respecte, per desenvolupar la part crítica respecte al món més proper que ens envolta. I bé, vam pensar en un amic nostre, que es diu Jorge Castro, que és un dibuixant que ha publicat algun còmic molt interessant, Destrozados, i de la Marina Alta, ell viu per allà per la Marina Alta, en la qual tenim vinculacions. No sé si el tema dels viatges anava per ahir o perquè també hem estat d'Erasmus enguany per Portugal intentant importar bones pràctiques d'allà, unes pràctiques que traslladarem al claustre dins de poc, unes 10 pràctiques bones que volem implementar en el nostre centre, que d'això es tracta, l'Erasmus, això és l'essència. I bé, ell es va prestar a fer un taller. Farem una selecció de 25 alumnes de diversos grups i cursos que realment tingueren un punt de vocació, d'interès, mínimament, pel dibuix i pel còmic. I bé, ho hem organitzat entre l'Anna, que està ahí, i jo, Blai, i després hem connectat amb el suport del grup de biblioteca, el suport del Departament de Plàstica, d'Azucena Climent i de Txelo, i hem fet un treball interdisciplinari amb els departaments lingüístics, també. I bé, així tenim la portada... Sí, vas passant tu, per favor. Gràcies. La portada que va fer Jorge Castro per al còmic, i bé, l'hem seqüenciat en 4 sessions que han estat progressives, des de la primera, que era un poc de presentació de les estratègies, perquè l'alumnat sabia per on havia d'anar i com fer-ho, en quin format, també hi havia requisits tècnics, paper d'INA3, encara que la tècnica era lliure. I en aquestes 4 sessions l'iniciarem al novembre, és a dir, en el primer trimestre, després un seguiment del treball, perquè si no es fa el seguiment es despisten i es perden al febrer, i després hi ha un repunt al mes d'abril, i ara, no sé, crec que la setmana que ve, el dia 10, dimarts, és quan ja fem la gran presentació, perquè la idea és que dels 25 alumnes que hi havia en un principi, alguns s'han abandonat, altres s'han desvinculat, altres no han treballat, i al final de forment, que diem, n'ha quedat uns 11. 11 treballs que han estat de qualitat i que està passant la Txelo, de diversos tipus. Hi ha alumnat de l'ESO fonamentalment, però sobretot de tercer i quart, però també de primer d'ESO. Hi ha un que es diu, per exemple, Els Guiris, que és molt divertit, li ha proporcionat aquest punt d'humor que de vegades és necessari, absolutament necessari. I bé, finalment, dimarts vindrà, tingut la sort que l'editorial Càrtem publicarà el còmic, ha fet els llibres, donarà un llibre a cada xiquet i xiqueta, donarem diplomes, donarem també regalets, i bé, esperem que aquesta convocatòria sigui una festa i que siga productiva i que es quedem amb el record d'aquest treball i de tots els objectius que hem intentat implantar i poder repetir-lo pròximament, entre altres experiències de les quals estem orgullosos i orgulloses en el centre. I no res, moltes gràcies, això era tot. No sé si he mirat.
A ver si hay alguna. Bien, la verdad es que les ha quedado hasta un minuto, ¿eh? Teníamos ahí la calavera preparada. Aquí tenemos al temporizador de los pechacuchas, mi compañero Cristian. Bueno, interesante propuesta. ¿Qué pregunta tenéis para hacerle a los compañeros? A Blai, a Chelo, algo que queráis, una consulta, algo que nos haya quedado claro. ¿Todo bien? ¿Sí? Pues entonces, gracias Blai por venir y también a ti Chelo, un fuerte aplaudiment. Gracias. Pues continuamos ahora enseguida. Gracias. Pues continuamos con la siguiente experiencia en formato pechacucha con nuestra compañera Teresa Jimeno, que viene desde Gandía, ¿verdad? Si no me equivoco. Muy bien. Aparte, tengo ahí una información que seguro que se me va a escapar antes de que empieces. Bueno, Teresa Jimeno, mientras la presento, profesora de plástica y dibujo técnico, le encanta leer y experimentar, y a la que queremos agradecerle personalmente haberse escapado de un evento familiar que estaba en este momento, adivinar estas fechas de qué son, para estar con nosotros. Y nos presenta su experiencia docente. Conte, contat. Gracias. Sí. Gràcies. Bueno, si no us importa, jo també ho explique en valencià. Val. Pues bueno, pues, comencem. Jo, el meu projecte és de primer de l'ESO. Són xiques que uns saben dibuixar i altres no, però ho han fet amb molta il·lusió. Han fet treballs xulos. Ara jo he vist els dibuixos i jo dic, ostres, quina passada de dibuixos. Dic, els meus són un poquiu més. Però bueno, ho han fet amb molta il·lusió i crec que és una bona idea i que vos pot servir per a un futur. Molt bé, estes. Val, doncs res. Es titula Conte Conta, de l'assignatura de Laboratori de Creació Audiovisual de primer de l'ESO. Però abans d'això, explicar-vos que vinc de l'Escola Pia de Gandia i des del 2015 apostem un poquet per la digitalització compaginada amb els mètodes tradicionals, és a dir, nosaltres utilitzem l'iPad i l'iPad què ens permet? Ens permet experimentar molt, eixir de l'aula, fotografia, el cinema, tot això que a mi m'encanta i que no podia fer fins al 2015 que me van donar llibertat. Aquesta alternativa, el que vos dic, ens permet eixir i jo estava molt limitada al blog i necessitava un poquet i quan me van dir, mira, pots fer el teu llibre digital i fer-te el teu material i les teves coses, jo vaig dir, oh, i clar, he entrat a molts blogs que pot ser inclús hi ha gent d'ací que jo he utilitzat. Per exemple, treballem la publicitat i els seus recursos lingüístics, la metonímia, la metàfora, la sinècdoque, totes aquestes cosetes que els sona també de llengua, de castellà. L'art abstracte a partir dels núvols, ells fotografien els núvols i després redibuixen formes i treballem l'art figuratiu i l'art abstracte, o els autorretrats, perquè jo soc molt fanàtica del collage i ells se fan a foto, això és Triana, la meva Triana, i s'ha fet un collage d'elles molt de griegos, els clàssicos, les batalles, i això l'encanta. I també experimentar en redibuixant espais del col·le i ells dibuixant per damunt i fent jocs superfantàstics i que els encanta. Anem al nostre projecte. El primer pas del Conte Contat, fem grups de 3 a 4 alumnes perquè és per grups. Ells es trien el gènere, terror, drama, comèdia i formen la seva pròpia història. Una vegada cada un té la seva pròpia història, fem una pluja d'idees. És a dir, se tria el que més els agrada, però després ells tenen que referir aquesta història. Aquesta història té que estar formada a partir de tots els alumnes. Reescriuen la història i han de parlar amb el professor corresponent, perquè se pot fer en anglès, en valencià o castellà, i des d'aquestes llengües els ajudaran un poquet a redactar el que és el treball. Després, el pas 4, repartir les vinyetes, de 10 a 15 vinyetes, cada uns dibuixen millor, altres pitjor, ahí hay una batalla, es que no me has hecho bien esa mano, i és un poquet, però
però s'ha de repartir així i tots tenen que participar per igual. Fer les metàfores visuals, les bafarades, totes aquestes coses han d'estar presents. Els planos, i després el que més els agrada que és doblar les veus, perquè per això se diu conte contat. Ells doblen les veus i reparteixen els personatges. Han de posar la música, els sons especials, els silencis. Com avaluem? Jo tinc una rúbrica on avaluo el guió, originalitat, coherències, dibuixos, els fotogrames i els enquadraments i, en definitiva, un poquet la presentació final i, al ser un treball en grup, també la participació, que normalment tots participen per igual, però sempre tengo alguno ahí un poquillo. Les competències que jo avaluo, podria avaluar-ne moltes més, però com ho repartisc prou entre diversos treballs, tinc la de participar, la 3, participar de totes les fases del procés de producció, i la de compartir les propostes audiovisuals individuals, perquè després fem la notícia del col·le, els pares ho veuen i els encanta, als pares ens encanta. Per últim, ara toca el que més els agrada, que és la sessió de cinema. Jo els poso mongetes, roses, no sé com ho digueu, i repartim un premi, perquè al final és com un concurs. I a ells els encanta estar menjant les palomites, veure el resultat de tots els treballs i emportar-se una minicopita. No es tracta de que a veure quin és el millor, però sí que... Bé, com el 90% de la informació que processem ens arriba a través de la vista, anem a veure 2 exemples, són de 2 minutets. I així està. No sé si sent bé. On a very sunny day back to school, Johnny and Brian were talking about the holidays. Hey bro, did you hear about Gui coming to class? Està dibuixat en l'iPad. This is Moroccan. Goodbye, Mom. See you later. Entering the school, Mohammed gets nervous about finding the principal's room and bumps into Jenny. Hey, look where are you going, baby? Hey, you're new now? Yes. Could you show me the school, please? Okay, come on. I'm going to solve you this torture. Mohammed and Jenny go to the director's office. Oh, you are Mohammed, right? Yes, what is your name? Jenny, the best of the best, baby. Is this clear to you or what? Jenny was teaching my school. Okay, children, car. Jenny and Mohammed have just finished touring the school and entered the classroom along with Brian and Johnny. You are the new. We're in challenge here. Yes, now come and dare to fight with me. Hey, don't act cool. Let it go. It's new. Let it go. You never leave anyone alone. And you, Brian, we are done. Why? Are you really going to leave me for the more? What? I am not bored. I am just kind to know commerce like your life. Don't mess with a person different from us and again same. You shouldn't judge anyone by their appearance. Remember, different is normal. If you don't do this, my uncle will expel you. Okay, we want to do it again. In the end, they make peace and become friends. Teaching. Don't judge the personality of a person you don't know. Les pronunciacions són el que poden fer, la veritat. Ells ho han dibuixat en iPad i després ho han editat, han posat tots els iconos i els vaig dir que era molt important això, posar les metàfores, bafarades. Bé, i ara el següent, per a que siga diferent, l'he posat que ho hagin dibuixat ells perquè no tot el món té la ferramenta de poder escriure. Yo o no, Pumba. No, iremos más atrás, hasta antes del inicio. Había una vez una niña llamada Noeli que vivía en Hollywood y su pasión era el fútbol. En un futuro ella quería ser futbolista. Pero tenía un pequeño problema, ya que sus padres no estaban de acuerdo con esa idea, ya que ellos decían que por ser chica debía jugar con muñecas.
Aunque sus padres le dijeron que no, ella seguía jugando, ya que era su verdadera pasión. Un día, accidentalmente, rompió un jarrón. A pesar de todas las dificultades que tenía para jugar a fútbol, su abuela seguía confiando en ella y seguía apoyándola para que cumpliera sus sueños. Un día la abuela llevó a Noeli a jugar un partido de fútbol para que demostrara sus dones de futbolista. Y ¡wow! No lo podía creer. ¡Marcó gol! Lo que ellos no sabían es que este partido se reproducía en la tele, en el canal deportivo que casualmente sus padres solían ver por la tarde. Los padres, al enterarse de esta noticia, se enfadaron un montón. Es por eso que fueron a hablar con la abuela y a decirle que nunca más podría llevarla a un partido. Finalmente, los padres de Noeli entendieron su pasión por el fútbol y la apoyaron tal y como era. Gracias a que sus padres la apoyaron en todo momento, ella tuvo la iniciativa de apuntarse a un torneo y gracias a eso ella ganó el primer puesto. Después de recibir este premio se lo dedicó a su madre y a su abuela, y ella lo celebró con su madre felizmente. Finalmente, la familia fue feliz unida y comprendieron la pasión de su hija por el fútbol. Muchísimas gracias por vuestra atención y esperamos que os haya gustado. Es nota que ha fet cada part, perquè unes es senten, altres no. Però bé, i no podem deixar de parlar dels fotogrames quan treballem el còmic i per això són de 7 segons. L'últim que fan, el miniprojecte individual, que és el flipbook, que se pot fer en els... Suposo que ho sabeu, que se me passa el temps, el llibret este que va passant. Els pòssits. Ai, no m'has acabat. Són 16... És que me n'ha passat xerrant. Un momentito. M'ha passat 2 segons. Ara m'han sobrat 8 segons. I no sé com es passa això sense... I ja està, ja ha acabat. Gràcies. Pues Teresa, nos ha encantado tu propuesta, como también la anterior. ¿Y tenéis alguna pregunta para hacerle? Porque yo sí que tengo una y por allí veo que también. María José, sí, un momento. CapCut i Movie són programes gratuïts. I això està molt bé. L'stop motion també és molt xulo. El problema de l'stop motion és que tens que pagar si vols posar efectes, però tu fas stop motion i te ho passes a l'eMovie. És que ja després he pensat, podria haver posat els logotipos, però no se m'ha ocorrit. És la primera vegada. Però CapCut, eMovie, stop motion son gratuites y están muy bien para trabajar. Hay siempre tener en cuenta la ley de protección de datos. Sí, claro, por claro. si estamos en un momento capados para poder hacer uso de ellas. No, en este cas no, nosaltres tenim, a més, han firmat els xiquets i tot, que poden... O sea, no n'hi ha cap problema. Muy bien. Pues yo también tenía una pregunta para ti, Teresa, vinculada con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que sabéis que también nuestro currículum, la LOMLOE, como que parte de la contribución a los ODS. Me gustaría saber de este proyecto tan chuli, es decir, de qué manera contribuye a la Agenda 2030 o qué objetivos de desarrollo sostenible destacarías que trabajas en el aula en el desarrollo del proyecto. Pues a ver, una es la igualdad de género, son grupos que yo siempre intento que sean chicos, chicas, que haya de todo, porque siempre hay una sensibilidad diferente, es decir, las chicas siempre hacen, pues tú haces esto y los chicos tienen, aunque queramos igualdad, al final cada uno tiene sus roles y se complementan muy bien. Chicos, chicas, si no me sale todo muy de chica o muy de chico, que dicen. Y bueno, la igualdad de género eso es importante. Y luego también, pues bueno, garantizar la educación de calidad, inclusiva y equitativa, porque aquí, por ejemplo, en este proyecto en concreto no, pero en otro pues tengo un TEA, tengo TDAHs, el año pasado tenía
una nena con síndrome de Down, que le encantaba doblar las voces, a lo mejor ella dibujaba peor y decía, pues no pasa nada, pues yo voy a doblar, y siempre aportaba las ideas. Entonces, está vinculado, tenemos aquí de todo. Muy bien, para incorporar a todo el grupo clase en el proyecto. Todo el mundo hace... ¿Alguna otra pregunta para Teresa? ¿Ninguna? Pues sí, Eva. Bueno, crec que se sent bé, ¿eh? Se oye. Sí, yo hago mis libros digitales, son geniales y son una pasada porque son como el pechacucha y ellos van pasando. Tienen las láminas, tienen un botón, acceden directamente a las láminas, en esas láminas tienen ejemplos de otros años, tienen vídeos, la teoría, pues toda la paja que veo yo en libros normales la quito, yo me voy buscando de blogs de aquí y de allá y es que es una pasada. Tienen un guión que ellos van directamente donde quieren, es muy ilustrativo, muy digital. Pero claro, eso tiene que ser si se puede tener un iPad en el cole. Claro. Muchas gracias. O tablet. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por el fondo. ¿Te hace falta el micro? Voy yo, no te preocupes. ¿Sí? ¿Quién es? La chica por aquí. Nuestro alumnado del máster de secundaria. Ah, qué bien que está el alumnado. Mi pregunta era que si això tu ho apuntes en alguna plataforma o algo perquè els professors d'altres centres puguen accedir. Els Genialis, per exemple, jo crec que són gratuïts i quan els edites crec que sí que estan disponibles. I això, doncs és que no m'ha donat temps a fer canals ni res perquè no me da la vida, estic criant i no... M'he donat compte enguany que hi havia olimpiades, que hi havia una associació de dibuix, imagina't l'edat que tinc i m'he enterat. Aleshores, els Genialis estan, jo crec que són públics i els exemples jo els poso en la web del col·le i allí els pares ho veuen quan volen, no ho he posat en cap altre lloc. Vale, però si necessiteu alguna cosa, us puc donar la direcció i vos passe tot el material. ¿Algú més? Alguna més? ¿No? Si no hay ninguna otra pregunta, le vamos a dar un fuerte aplauso a nuestra compañera. Gracias, Tenka. Que es de agradecer. Bueno, y a su marido, que ha venido ahí a grabarla. Gracias, Teresa. Bueno, pues vamos a continuar, si os parece. Ya casi estamos en el Ecuador de los pechacuchas. ¿O hay más preguntas? Que oigo mucho ahí, veo intensidad. Bueno, vamos a continuar con la siguiente pechacucha, que viene del IES Malilla. Es nuestro compañero Andrés Giner, profesor de lengua castellana, creativo e inclusivo en su labor como docente. Nos presenta la experiencia educativa Cómics inclusivos en el aula de lengua castellana. Cuando quieras. Andrés. Vale, buenos días, muchas gracias. Efectivamente soy profe de lengua, entonces voy a romper un poco la... Bueno, somos compañeros, pero no nos dedicamos no hacemos lo mismo en clase. Aunque sí que hay mucha coordinación con vuestro departamento de Educación Plástica y Visual, creo que es necesario. Sí que es cierto que nosotros solemos enfocarnos en cómo es la lectura de estos cómics y os voy a presentar simplemente lo que yo hago en el aula de lengua prácticamente a diario no, pero sí que es una actividad para mí del día a día. El tema sobre todo que quiero tratar es la diversidad afectivo-sexual de género y especialmente corporal, porque estamos hablando de un medio gráfico que es muy explícito. Y sobre todo vamos a perseguir los 3 ODS esenciales en esta temática, especialmente el 5 y el 10 por la reducción de las desigualdades y la igualdad de género. Vale. En cuanto a un contexto de lo que ocurre ahora mismo con el mercado del cómic, podríamos hablar de un boom, no sé si Álvaro y Noelia piensan que sí, de un boom del cómic pese a la precarización de la profesión del cómic, de ilustradores e ilustradoras del cómic, y sobre todo sí que empezamos a introducir en el aula ya de las primeras edades, que es para quien va dirigida estas actividades, lecturas obligatorias como Sombras sobre Shimanami o Heartstopper, que creo que ya es un éxito esta saga. Hay otras formas como los webcómics o también todos aquellos cómics educativos que nos facilitan
las asociaciones como COGAM, relacionadas con la presencia de personajes LGTBIQ+. En cuanto a los objetivos de nuestra propuesta, por tanto, sería la doble alfabetización. Hablamos de una alfabetización multimodal y digital, aunque precisamente mi centro no apuesta demasiado por la digitalización, y sobre todo la secuencialidad y la complementariedad, porque yo sí que lo trabajo desde la parte narrativa, desde el contexto narrativo, aunque ya hemos visto que los cómics no necesariamente tienen que responder a esa narración tradicional. Y inclusión y diversidad, evidentemente, por la temática tratada, y creación, que aquí plástica tira mucho y nos va dictando lo que tenemos que hacer. Sobre todo empezamos a leer imágenes a partir de la emoción, y desde lengua castellana lo usamos con la adjetivación. ¿Qué nos está sugiriendo esta imagen? ¿Qué pensáis? ¿Qué expresión tiene el personaje ahora mismo? Y la referencia que tomamos sobre todo son los emojis de WhatsApp, que además tienen el puntito este de convención de manga, ¿no? La gotita, la forma de la boca, los ojos, y sobre todo también el movimiento. Hay una actividad que hace un profesor de plástica con el que trabajé hace tiempo, que es superponer, no sé cómo se hacía, era una especie de papiroflexia rarísima que me tuvo que explicar 50 veces, pero lo conseguimos. Iba superponiendo de 6 a 9 expresiones que elegían los alumnos, las alumnas, se podían tomar como referencia los emojis de WhatsApp, y luego iba intercalando diferentes partes de la expresión a ver qué pasaba, y pasaba de todo y molaba mucho. Y en cuanto al movimiento, que es muy importante ver cuál es el movimiento, y sobre todo de las líneas cinéticas, las líneas del miedo, que lo vamos a tratar ahora, o de la celebración, incluso por la temática que tratamos. Voy acelerado, pero es que quiero hablar de muchas cosas. En cuanto a la selección que tenemos en cuenta, ya lo han dicho Noelia y Álvaro, sobre todo tenemos en cuenta un doble destinatario que nos gusta a nosotros, que les gusta a ellos también, que les pique un poquito, y yo destacaría el último punto, que es la acción docente. Es decir, yo en este caso la temática que quiero tratar es esta, y creo que es obligatorio en todas las asignaturas que se presente, que por fin tengamos espacios, ¿no?, en nuestra sociedad, que parece ser que últimamente se nos están recortando por alguna razón que desconozco. Por tanto, a nivel lingüístico y a nivel literario, en nuestra asignatura, que somos muy machacones los de lengua, pero realmente partimos de 3 propiedades textuales fundamentales que pueden ser aplicadas al cómic. Una es la coherencia, que hay un orden lógico. Evidentemente no tenemos en cuenta lo holístico de páginas que no son narrativas y demás, pero sí que les sugerimos, por ejemplo, que tengan en cuenta los elementos que pueden aparecer, ¿no? Puede aparecer un elemento nuevo en la viñeta que esté muy relacionada con otra, puede aparecer el zoom, o pueden aparecer personajes que van de una viñeta a otra, y se puede destacar así. Esta actividad se hace en forma de puzzle, en forma desordenada, que ya seguro que conocéis porque son súper clásicas, y bueno, como vemos, pues no se les da bastante mal. Tengo aquí una de las tantas actividades que presentamos. Otra de las actividades también clásicas, pero que nos ayuda a adecuarnos a un contexto, una situación, es por ejemplo el cómic mudo. No hay absolutamente nada de letras, no hay texto, y por tanto a partir de las lunas de Paco Roca, de Arrugas y la valla rota, podemos decir que igual están huyendo de algo, igual es algo clandestino o que la han liado parda, ¿no?, los abuelitos de la residencia. Pues evidentemente se nos ha hecho de noche, te lo había dicho, ¿vale? Es decir, no es tal cual el contenido, pero la imagen sí que nos ha sugerido esto. Lorenzo Montatore lo mismo, el original ya es sin texto, creo que es una metáfora de estas personas que hablan sin decir nada. Y sí que es cierto que el alumnado tendrá que reparar en las líneas, en las líneas de movimiento, en la expresión frenética del personaje de él, y ella pues evidentemente nos sugiere para decir en el texto socorro, ¿vale?, de todo lo que él dice. Y evidentemente el nivel de las diferentes categorías y las diferentes modalidades lingüísticas que empleará el alumnado será la interjección, evidentemente por el movimiento. ¿Qué ocurre con la temática LGTBI? Pues sobre todo para las primeras edades nos gusta mucho la estrategia cookie queer, aunque la estrategia cookie queer tiene el apartado queer más subtextual, nos lo dice sin decírnoslo explícitamente, tiene unos colores más amables, recuerda las convenciones del manga,
es muy kawaii, que llaman ahora, que es lo cookie, lo tierno, ¿no? Lo bonito. Fijaos los colores también. Referencias como Hora de Aventuras, La Casa Búho, o El Niño Brujo, por ejemplo, que es un cómic que yo sí que he trabajado y funcionaba, que expresa la sociedad binaria en la que vivimos. Como él, que quiere ser brujo, pero en su tribu, en su sociedad, como ha nacido varón, tiene que ser cambiaformas. ¿Vale? Sí, es una movida, pero realmente nos está dando un subtexto que a día de hoy ocurre, ¿no? Los roles de género y los estereotipos. Casi cookie queer, pero para mí muy queer, es cuando las convenciones casi japonizantes o manga que teníamos de la estrategia anterior se mantienen más o menos, pero somos explícitamente capaces de tratar esta temática. Y entonces, en mi caso, he usado últimamente As de Sara Soler. Les pido, por ejemplo, que vean escenas muy significativas en el caso de una transición de género, como por ejemplo puede ser miedo o pavor a exhibir su cuerpo en bañador, o por ejemplo qué baño debo elegir en plena transición. Son dudas que suelen ocurrir y forman parte de nuestra sociedad y forman parte de nuestra aula y es un colectivo que existe. Entonces tienen que ser capaces de esto. Evidentemente termina bien, ¿vale? Porque no estoy yo para dramas ahora mismo. Y está muy bien que ellos y ellas vayan sacando el texto a partir de las líneas, a partir de la expresión que ya hemos visto en sesiones anteriores. No me voy a detener porque me queda muy poco tiempo, pero muchas recurren a debería ser unisex el baño, esto no está bien. Bueno, en el caso de la producción podemos llevar esta temática o de manera digital con estas aplicaciones que seguro que conocéis, Piston, Canva son las más conocidas, o bien en papel. A mí en papel me gusta mucho porque los de plástica me dicen, así podemos hacer varias técnicas y demás. Y digo, tú mandas lo que tú quieras. En cuanto a la evaluación, me voy a ceñir a la de lengua castellana, que soy yo el que pongo la nota, pero sobre todo la comprensión de imágenes, esta coherencia de la que hablábamos, si has sido capaz de que en el puzzle te salga bien y sea coherente. La producción bebe mucho de esta comprensión. Si tú eres capaz de saber cuál es la coherencia de estas escenas, eres capaz también de proponer un texto u otro. Y en el caso de la creación, lengua castellana, tendríamos en cuenta las onomatopeyas, que serían interjecciones, las elipsis temporales, y en el caso de plástica, sobre todo, pues si les habéis exigido, tiene que haber un plano diferente en cada viñeta, o quiero que usemos estas técnicas, pues se encargaría la evaluación el departamento de plástica. Conclusiones, que el medio gráfico, el cómic, es un medio maravilloso para la visibilización explícita de este colectivo, de estas personas, de estos diferentes cuerpos que habitan en nuestra sociedad, que es una alfabetización multimodal, son usos mixtos, tanto lingüísticos como no lingüísticos, y no podemos ser analfabetos icónicos, ni nosotros, ni nuestro alumnado. Y por último, que fomenta mucho la lectura. Hay alumnado que lee manga, que es el género favorito, la escuela favorita, y este alumnado se motiva para dibujar manga y copia las convenciones. Y eso, aunque es muy conductista, al fin y al cabo es lo que hemos conseguido, ¿no? Que lean y que lo reproduzcan. Bibliografía hay un montón, si queréis preguntarme yo os la cuento. Y cómics, las referencias que he usado. Muchas gracias y ya estaría. Bueno, ha sido a tope, ¿eh? Interesante, propuesta. ¿Alguna pregunta que queramos hacerle a Andrés? Yo creo que van a haber varias. Por aquí. Sí, hola, es que justo mi TFM, que lo entregamos en unas semanas, va justamente de la educación artística como herramienta en los protocolos de menores trans, y si tiene o no utilidad, que yo creo que todos estamos aquí de acuerdo que como educación artística y el potencial como expresivo que tiene es que sí. Entonces me interesa mucho porque es un proyecto que sencillamente puedo mencionar allí, entonces luego te preguntaré contacto si no te importa. No me importa. Simplemente pues para citarlo y mencionarlo en el TFM, pero sí. También me centro mucho sobre la figura del coordinador de igualdad de los institutos, que ahora está por ley, y quería preguntar si hay algún tipo de contacto con esa figura, si ha participado, si ha surgido de ahí o viceversa, si ha habido problemas, me interesa mucho. Uf.
Claro, yo creo que cada instituto es un contexto diferente por completo, ¿vale? Yo te hablo desde mi experiencia ahora en el IES Malilla. Yo no voy a demonizar a nadie, pero sí que es cierto que hay veces que la coordinación de igualdad la lleva una sola persona, cosa que yo creo que es erróneo, porque tendría que formarse una comisión de igualdad y de convivencia o diversidad, incluso ampliarlo, y que cada persona se encargara de una carpeta diferente. Entonces sí que es cierto que, por ejemplo, mi experiencia, aunque haya muy buena voluntad por parte de la coordinación de igualdad, yo no noto que exista una diversidad en el centro. Yo no noto que haya nada relacionado con nuestra comunidad. O sea, tú lo que estás dándole a entender, discuto mucho, porque suelo ser muy discutidor con estas cosas, pero yo no suelo ver en el instituto que el alumnado trans o el alumnado gay o el alumnado bi o el alumnado, todas las letras, toda la diversidad existente se pueda ver interpelado y se pueda ver seguro. Y puede haber un espacio seguro porque es un espacio que reivindica que existes y que eres bienvenido, bienvenida y que puedes encajar bien en este instituto y que no habrá problemas para acogerte. Entonces, depende mucho del instituto. Vengo también de otro, si quieres todo este cotilleo lo hablamos en uno de estos 2 correos, yo estoy encantado de responderte. Pero yo en otro centro, por ejemplo, sí que veía que era totalmente lo contrario. Entonces subías unas escaleras que formaban la bandera LGTBI y era otro rollo diferente. O había personajes diferentes, personajes trans por lo de la comunidad trans, personajes bi, soc aixina, soc igual que tú, soc humà. O sea, muchísima, no sé, era una bienvenida diferente. Vale, muchas gracias. Nada, que soy muy rollero, ¿eh? No. Bueno, no sé si ¿Alguna otra pregunta para nuestro compañero Andrés? ¿Ninguna? Pues bueno, yo te iba a hacer una pregunta vinculada sobre todo con el enfoque globalizador de tu propuesta, pero la verdad es que ha habido ya evidencias en la presentación, pero no sé si querías aportar así algo, porque sí que he visto ese guiño con plástica, pero en sí, ¿con qué otros departamentos te has sentido así cómodo trabajando esta propuesta o propuestas parecidas? Claro, no estoy pensando porque rápido de una respuesta y ya está. No, es porque yo antes sí que trabajaba en ámbitos, entonces éramos 2 docentes. Por tanto, una era especialista de historia, yo me encargaba de la parte lingüística, castellano y valenciano, y los cómics sí que abordaban un poco el tema histórico o adaptábamos un momento histórico determinado, o bien en los talleres de acción por el clima que hicimos la semana los días estos de entre Fallas y Pascua, que son 3 días, sí que hicimos acción por el clima y entonces trabajamos un poco todos de manera transversal. No te sabría decir en acción por el clima si me vinculaba a biología pero sí que era muy transversal todo el centro. Muy bien. Muchas gracias. Sí, otra pregunta para mi compañero. Sí, que se me ha ocurrido ahora. Yo que, por ejemplo, en mi centro tengo mucho alumnado de origen marroquí, que como siempre va por casas, va por barrios, y a veces pues poco material o por una película sale algún tipo de relación. Bueno, la anécdota es que puse Trainspotting, que al principio de la escena al tío borracho drogado le ves al amigo y bueno, un pollo en la clase, maricón, no sé qué. Entonces, con ese colectivo, ¿cómo lo haces? Porque ya, claro, yo viendo que en una simple película 2 borrachos se besan, ya me montan un pollo, pues voy a empezar con puntillas de a ver qué pongo, a ver qué hago, para que luego lo venga el imán y me la líe, no sé. Con ese colectivo, ¿cómo trabajan ese tipo de cosas? No tengo una respuesta porque va por cada situación. Quiero decir, yo creo que me ves ahora mismo y se me ve en clase y me llevo algún maricón cae, ¿sabes? Aunque sea de manera... Entonces es abordarlo desde el momento y recordar que esto fuera del instituto, hasta donde nos dejen, es un delito de odio. Y entonces estamos viviendo en una sociedad que ha conseguido ciertos derechos. Y tú tienes que acatar los derechos para respetar a toda una comunidad. Y es necesario que se lo memoricen, que lo interioricen y que se callen un poquito la boquita a veces. Ya está. Si tú lo piensas así, es estupendo, pero no puedes expresarlo. Es delito de odio. Legalmente es delito de odio.
Pienso yo es que voy así, muy del tema legal. Pero al final es lo único que nos queda es el BOE. Sí, yo creo que todos lo decimos, todos lo sabemos, pero te pone el chaval cara de sí, pero no. Entonces, claro, sí, es un poco sí. complicado a veces. Sí, bueno, pues mira. Bueno, pues si no hay ninguna otra consulta, para Andrés le vamos a dar un fuerte aplaudiment. Muchas gracias por la propuesta. Me he sentido muy identificado. Bien. Bueno, pues ahora sí que ya estamos en el Ecuador. Vamos a continuar con nuestro compañero Josete Sánchez, que acabo de conocer a su hija que ha venido a verlo, ¿verdad? Mira, ahí está detrás. Y a tu mujer. Ay, que ahora le da vergüencilla. Se acaba de presentar. Bueno, pues nuestro compañero es profesor de dibujo, muy involucrado en proyectos educativos de índole social. Nos presenta su experiencia No a la muerte de un pueblo. Ya simplemente el título ya es potente. Y gracias por compartir, Josete, esta experiencia, esta interesante propuesta. Que no, te estaba siguiendo. Que me indicaste es el del que tenía el vídeo incrustado, ¿verdad? El MOB. El que, bueno, puedes ponerlo, sin ningún problema. Sí. Está el que tú me indicaste. El que tenía el vídeo, el que poníamos. Vamos a resolver este. Bueno, lo que yo voy a presentar no es tan bonito probablemente estéticamente, igual como lo que hemos visto hasta ahora. Vale, pero no sé, está basado en hechos reales, o sea, es contundente. Esta diapo la puse porque Ismael me dijo, no, tienes que poner al principio una... ¿Por qué no se ve? Ahora, vale, esperar. Al principio, una donde ponga tu nombre, etc. Y realmente lo interesante de esta imagen es que está hecha en el IES número 5, que se va a llamar Futuro IES Altos Hornos. Esto que no parece muy relevante, voy a poner un par de imágenes y poco a poco vamos a ver que sí que lo es. Bueno, el proyecto está hecho a partir de una iniciativa del Casal Chove, como pone aquí, del municipio de Sagunto, y dentro del aniversario del cierre de los Altos Hornos, del 40 aniversario del cierre de los Altos Hornos. Entonces, realmente esta es la primera imagen, que tampoco quiero comentar mucho, simplemente decir que lo importante de lo que vais a ver es justamente el contexto histórico-social. Es decir, esto va de una efeméride, de algo que realmente sucedió en la población. Y bueno, por aquí van los tiros del resultado, si las comparamos. El resultado de lo que conseguimos. Bueno, entonces, a ver, yo no soy historiador, pero bueno, he puesto aquí 4 líneas porque si no, no vamos a entender de qué va esto. Entonces, en la actualidad Puerto de Sagunto tiene unos 50.000 habitantes, pero es una población que no existía prácticamente hace 100 años. Empezó poco a poco en el siglo XX porque un empresario vasco decidió montar ahí una siderurgia del acero. En los años 80, con la llamada reconversión industrial, pues la fábrica cerró, básicamente pues porque en Europa queríamos que fuéramos chiringuito y playa y ya está, y que no hubiera industria. Y dentro de ese contexto histórico, espero no haber dicho ninguna burrada, así es como yo por lo menos lo viví, está el cierre de los Altos Hornos, ¿no? Y bueno, desde el Casal Chove, como os decía antes, se nos propuso a los institutos que pensáramos en varias actividades. Entonces, a partir de ahí, cogimos el testigo, algunos profes y lanzamos la propuesta pues, al resto de centros. Yo personalmente, es que me he traído la libretica porque aquí me hice como 17 o 20 propuestas
que evidentemente eso es utópico hacerlo en un curso, y menos en un trimestre, pero al final cuajaron 2 de ellas, esta sobre todo, que me pareció un poco la más factible y la que mejor podía funcionar. Y vamos a ver, lo que hicimos fue recrear lo que habéis visto en las imágenes del inicio, o sea, recrear una manifestación que fue un poco lo que se vivió en aquellos años. Yo es que soy muy viejo ya, y entonces con 11 años, que fue los que yo tenía cuando pasó esto, pues el pueblo se movilizó, habían manifestaciones todas las semanas, y bueno, pues ¿qué ocurre? Que para los niños de la ESO esto es la prehistoria. Claro, no saben nada, ni han hablado con sus abuelos, que es una de las cosas más importantes de esta actividad, ni saben nada de una fábrica que había. Saben algo porque queda patrimonio industrial, queda poco y mal conservado, pero bueno, algo queda. El caso es que, bueno, poco a poco tomaron conciencia de lo que vais a ver ahora. Entonces, el IES Can de Morvedre, el María Moliner y el IES número 5, que es el que se va a llamar Altos Hornos, que nada es por casualidad, ¿vale? Desde donde coordinamos esto. Entonces, he puesto esta foto porque aquí detrás se ve la primera actividad de la que os quiero hablar, que se llama No a la muerte de un pueblo, que era uno de los lemas, uno de los eslogans que se utilizaron hace 40 años, luego lo veréis en una camiseta que os voy a proyectar, ¿vale? Entonces, el producto final era hacer un mural bastante grande. Esto aquí parece pequeño porque la pared es bastante larga, pero tenía entre 7,5 metros y 8 de largo el mural. Aquí estamos viendo otra actividad que luego os enseñaré. Vale, entonces, el asunto es eso, que se quería dar una imagen global, enriquecedora, y que los alumnos fueran conscientes de lo que pasó allí. Entonces, una de las claves de esto, os he puesto antes que era que era todo como el contexto social y lo colectivo, y el modo de trabajo en sí he procurado que fuese de la misma manera. Es decir, cuando alguien se solidariza o cuando alguien hace algo colectivo, va a una manifestación, va de modo individual, pero al final forma parte de una unidad grande, que es a su vez, no sé, pues, es a su vez una unidad en sí misma, perdón por la redundancia. Bueno, entonces, perdón. Vale. Entonces, bueno, pues esto les intentamos que entendieran que era la reconversión industrial, y lo primero que hice fue, mirar, para hacer esta actividad les hice pues una especie de opciones, ¿vale? Que se las pasé a los distintos profes de los distintos institutos de la localidad, de todos los IES que quisieron participar en el proyecto. Entonces, pues podéis ver niña de 12 años con el puño en alto, señora delgada con el pelo largo, señor con la llave inglesa en la mano, por ahí habrá policía pegando, no sé qué, con la porra. Bueno, pues un poco la realidad de lo que se vivió en aquellos días. La lista era mucho más larga de lo que hay aquí. Dependiendo del curso, ¿vale? Por ejemplo, en tercero de la ESO, yo, por ejemplo, introduje el canon humano, lo estuvimos trabajando un poquito, luego el dibujo en movimiento de figuras y bueno, y en segundo de la ESO un poco las expresiones faciales. Luego lo repartí entre los distintos profes de la localidad y entonces, por ejemplo, que creo que lo hizo algún alumno mío, está hecho todo con distinto grosor de línea, de rotuladores, pero hubieron algunos profes que utilizaron pincel con nogalina. O sea, que quiero decir que luego cada profe lo adaptaba a su, no sé, a lo que quería y a la capacidad del alumnado, porque ya os digo que está desde segundo, bueno, hasta cuarto de la ESO. Y luego, mirar, el modo de componer el propio mural, la gente comenzó, o sea, los alumnos que me ayudaron a montar el mural, provocaron a su vez situaciones entre sí. O sea, estos personajes no están dialogando, pero en realidad sí que están dialogando, porque según cómo los ponían y los iban montando, pues, no sé, el resultado era
Era como, por ejemplo, si esta figura que estoy señalando está hecha en un instituto, esta en otra y esta en otro instituto. Son 3 niños que probablemente sean de cursos diferentes y a su vez, pues, no sé, daba una sensación de conjunto, creo que bastante chula. Aquí estáis viendo solo lo que hay encima del trocito este donde pone no a la muerte de un pueblo. Lo digo para que os hagáis una idea de la cantidad de personajes que hay aquí metidos. Era una burrada, aquí estáis viendo como igual, no sé, 2,5 metros o así, y ya os digo que esto medía hasta 8, o sea que es un faenón el estar ahí también pegando todos los personajes y bueno, fue divertido. Aquí os he puesto otra foto de la época donde hay una manifestación que en esta estaba yo. Sí, claro, es que al final lo de los ODS, todo esto está genial, pero un poco lo que nos tira es también el feeling. Entonces, esta foto la he elegido por este chico que está aquí señalando hacia atrás, porque es que yo me recuerdo así. Yo nunca en mi vida, con 11 años, había visto tanta gente junta. Y recuerdo, esto es subiendo un puente que hay llegando a Sagunto, me giré hacia atrás y vi la marabunta de gente que todavía quedaba por delante y todos los que habían por detrás, perdón, y todos los que habían por delante de mí. Entonces, pues, no sé, creo que al final el mural, si os dais cuenta, es súper diverso, hay un montón de personajes de todo tipo, a algunos se les nos ha colado por ahí un personaje conocido. Y bueno, no sé, creo que refleja bastante la realidad de lo que pasó allí. Supongo que todo el mundo, igual es que empezó muy rápido al principio, estaba un poco nervioso. Sabéis que se cerró la fábrica, se cerró una fábrica enorme que fue la que, digamos, la que hizo aparecer el pueblo. Vale, y antes os lo quería poner en formato vídeo porque os quería poner ahora un trocito, y es que yo lo que hice fue esto extensible a todas las asignaturas que yo daba. Entonces estaba en la optativa de primero de la ESO, en la optativa de teatro, quería decir, hicimos unas lecturas dramatizadas. Y lo que quería, puedo salir y quería poneros un vídeo. ¿Me echas un cable? Vale, ese vídeo. Vale, entonces, esto es para que veáis el mural. Vale, ya está, es esto. Esto es para... os comento primero y así luego no lo tengo que cortar. Las voces las hemos puesto los alumnos de teatro. Realmente eran varios sketches que duraban hasta 1/4 de hora. No lo voy a poner aquí, aunque creo que tiene el audiovisual bastante que ver con el cómic, pero claro, era complicado hacer unos textos para que los alumnos entendieran que era un sindicalista, que era la reconversión industrial, etcétera. No sé, era complicado. Entonces, lo que hay aquí es todo ficción, quiero decir lo que vais a oír. Y bueno, lo que hice en este trocito fue compararlo un poco con la pandemia, que era el referente así más próximo que teníamos, donde habían aparecido valores similares. Ahí hablan ahora veréis cuando hablen los personajes, que están en un campo de fútbol, que es el campo de fútbol del equipo local de allí, que se llama El Acero, por supuesto, y que es donde se hacían las asambleas sindicalistas y donde se convocaban a los trabajadores. ¿Tú sabes de dónde vienen esas para voces? movilizarlos. Estarán en las gradas, desde aquí no se escucha bien. ¿Quiénes son esos? No sé quién. Hay 2 señores raros que vienen por ahí. ¿Serán sindicalistas? ¿Sindiqué? Sindicalistas. Los representantes de los trabajadores. Los portavoces de los empleados ante las instituciones. Lo que nos explicaron el otro día, tía. Ah, vale. Cuidado, que vienen. Codo con codo. Sí, pero el cierre está ahí. Nos van a confinar la fábrica. Dirás a cerrar, pero ahí está nuestra lucha. ¿Confinar, dices? Con conciencia de clase. Conciencia de pueblo. De esta, vamos a salir mejores. Pero ¿de dónde sacas eso? ¿Qué tonterías dices? No lo sé. El tiempo lo dirá. Me parece que los golpes de los grises te han afectado más de lo que yo pensaba. ¿O será la medicación? He pensado en que salgamos todos a aplaudir a los balcones. Compañero, ya voy a organizar las pancartas. ¿Pero qué pastillas te has tomado? Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré hierro,
para endurecer la piel. ¿Pero qué dices? Así no acojonamos a Lerma. Este virus lo paramos unidos. Estás averiado. Se dice, el pueblo unido jamás será vencido. Es que no sé qué me pasa. Es como si me hubiera contagiado de algún virus. Anda, sé solidario y quédate en casa. Eso haré. Me voy a confinar. No, espera, haré una cacerolada. Espera, antes de confinarte, que me dejas preocupado, canta conmigo. Felipe, guerra, Sagunto no se cierra. 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 Felipe, guerra. Bueno, durante todo este rato el mural ha estado pasando, como habéis visto, no hemos llegado al final prácticamente. Y quiero decir que era larguito. ¿Qué hago? ¿Cómo lo pongo grande? Gracias. Muchas gracias. Vale, no, sí, es porque es así. Sí. Vale, bueno, lo que habéis visto, Felipe Guerra, para los que sois muy jóvenes, eran el presidente y el vicepresidente que gobernaban en los años 80 en este país. ¿Vale? Bueno, luego en segundo de la ESO, voy a hacer, ¿me estoy extendiendo mucho? Vale, pues voy rapidito. Vale, pues en segundo de la ESO trabajamos un poco la expresión facial y tal, y basándonos en la camiseta que fue emblema en aquella época, que era un poco la que llevaba casi todo el mundo en las manifestaciones, pues los niños hicieron sus propias calaveras. Esta fue un poco la que más nos gustó, tenía que ver con, pues eso, con lo industrial, y nada, pues estaban también en la exposición que hicimos. En segundo de la ESO también trabajamos un poco la perspectiva, hicimos las letras estas, que era un poco la contrapartida a lo que habíamos hecho antes, y era el pueblo sigue vivo, en contra de no a la muerte de un pueblo. Entonces, en esta actividad, como podéis ver, o sea, este fue el resultado que, bueno, aquí introduje el asunto de las texturas, el color, la composición, el efecto dentro-fuera, y se trataba de, cogieron el mismo manifestante que tenían, lo ampliamos, lo hicieron en A3 y hicieron esta composición. El motivo es una de las ventanas de las naves que han quedado de la antigua factoría, y bueno, pues hicimos esta plantilla, o hice esta plantilla a partir de una de estas ventanas, y fueron las que utilizaron. Hoy en día es el Museo Industrial de allí, de Sagunto. Y bueno, cada uno hizo un resultado diferente, como podéis ver. Algunos emplearon colores complementarios, otros no, pero se trataba de hacer un papel con textura diferentes. Ahí volvían a trabajar la línea sensible, y luego los podían pegar por dentro, fuera de la ventana, y bueno, creo que quedó una cosa un poco así apañada. Aquí veis muchísimos de los ejemplos. Aquí estaba todavía a mitad de montar la exposición, o sea que aún montamos bastantes más, y bueno, es bastante laborioso, pero creo que los chavales disfrutaron bastante haciendo esto. Y luego, pues como cualquier exposición, lo importante es que vengan a verlo, y en este sentido pues vinieron algunos coles de primaria a visitar la exposición, que lo que más les gustaba era el audiovisual que hay en el fondo, que realmente es lo que habéis visto, pero no con esa imagen. Eran imágenes antiguas y de esa época que los alumnos fueron trayendo de sus casas. Y bueno, ya como conclusión, acabo rápido, Ismael. Nada, pues bueno, que en la intro, eso, os he dicho que eran requerimientos europeos, por eso se cerró la fábrica, y entonces no lo veíamos, pero que, no sé, era un rodillo que empezó en aquella época, y yo creo que sigue hoy en día cercenando un poco pues los valores solidarios, la capacidad de asociación y todo esto, aunque con momentos como el que acabamos de vivir de la Dana se demuestra que esto no es así, pero realmente cuando salen en cualquier medio de comunicación, yo he puesto aquí esto, igual lo tendría que haber entrecomillado, cuando sale una manifestación siempre sale como en modo un poco peyorativo, en contrapicado, desenfocado, ¿no? Multipantalla. Y hoy en día es como que estamos sustituyendo todo esto por crowdfunding, por caridad y por cosas que no son realmente los valores que se demostraron aquellos días en Sagunto, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es solo eso. Simplemente decir que para mí
creo que lo más importante es que sembremos, como decía mi abuelo, y que estercolemos, como decía el poeta, ¿vale? Semillas que quizá el tiempo hagan fructificar, ¿vale? Bueno, que igual que nuestros mayores plantaron esos valores en nosotros hace 40 años, nosotros tenemos que seguir haciéndolo. Y nada, quería agradecer a todos los profes que participaron, que fueron bastantes, de Eliescan de Morvedre, Virginia y Beatriz, del María Moliner, Aina Duc, y luego de mi centro, Claudio Molina, que trabajó con sus alumnos de PEMAR, hicieron unos textos increíbles, hablaron con sus abuelos, trajeron textos, ellos no sabían nada de todo eso, y mis compañeros de plástica, Fernando Frac, Pilar y Irene. Y nada, esto era el flyer de la exposición, y esta era la última imagen, que para mí es la más representativa, que es un padre con su hija a hombros, y que es un poco lo que creo que debemos de hacer, enseñarle este tipo de valores que nos enseñaron a nosotros. Nada más. Muchas gracias, Josete. Mira que le iba a hacer una pregunta vinculada con la relevancia social, pero es que es palpable en el proyecto, claro. Transversal, sí, relevante a nivel social, reivindicativo. Claro, has contestado. Aquí me lo había apuntado la chuleta y todo, por si me preguntabas por los ODS. Claro, el 8, pues el trabajo decente, el crecimiento económico, la innovación industrial. Esta fábrica, por ejemplo, se cerró diciendo que tenía pérdidas, pero es que habían cosas que todavía no estaban hechas ni con soldadura, estaban hechas con remaches. Quiero decir que si tú no inviertes en algo nuevo, pues se queda obsoleto y tiene pérdidas. Y bueno, y el 17 que te lo has dejado, Alianza entre Pueblos. Bueno, sí, y... Porque bueno, yo creo que responde a... Alianza para lograr objetivos. Exacto. Bueno, ¿alguna pregunta para nuestro compañero Josete? ¿Todo claro? La verdad es que una propuesta top, ¿eh? Yo creo que se merece un fuerte aplauso. Sí. Gracias, José. Luego le preguntaremos a sus hijos a ver si le han gustado la exposición. Mira qué contenta está. Qué bonita. Bueno, pues vamos a continuar, que vamos bien de tiempo, con nuestra compañera Ana Peris, profesora de dibujo, ilustradora, con varios libros publicados que destacan por su implicación y participación en proyectos inclusivos que conectan al centro educativo con los museos. Vamos a ver qué nos presenta Ana y ya terminaremos con nuestro broche de oro, nuestro compañero Pedro, que también está ya por ahí localizable. Pues Ana, bien, ¿la preparada ya? ¿Sí? ¿Sabes cómo activarla? ¿Tu presentación? Bueno, y Ernesto, que no te he dicho nada en toda la presentación, te tengo abandonado, es mi maridaje de las jornadas. Es decir, nuestro técnico, luego te daremos otro aplauso, como siempre. Es que ya el año pasado coincidió con Eurovisión y yo me había venido un poquito arriba, pero este año no voy a sacar el tema, ¿eh? No voy a sacar el tema. Bueno, pues continuamos con Ana Peris. Hola. Wow. Bueno, moltes gràcies per estar així i jo vinc a contar-vos una història que se diu Riure és l'única eixida, ja sereu ahí? Sí. I és una activitat que vaig fer fa anys en el Museu de Belles Arts, ara vos contaré per què, i me presento un poc, soc llicenciada en Belles Arts, vaig fer, com diu ahí, el màster Permea i Mueca, que ja tenen noms raros com quasi tots els màsters d'educació, i un és el de Permea, que suposo que el conegueu, que és d'ací del Centre del Carmen i la Universitat de València, i de Mueca, que és de... ho tinc apuntat perquè és màster en estudis artístics en una visió queer i feminista, i és de la Universitat Miriam Hernández. Pues vaig a contar-vos, a veure, estic així a contar-vos què vos pareix. L'activitat se diu Riure és l'única sortida o l'única eixida perquè a mi m'agrada molt en la vida, és un lema per a mi, intente, i avui és un dia costós, estar en un riure, intentar treure el màxim partit a la risa als meus alumnes, en la meva vida, suposo que un poc perquè l'aula també desgasta i al final uno necessita soltar. I Bonafuente s'ha fet aquest llibre també i a mi és un lema que m'agrada. Aleshores, l'he ficat en primer de l'ESO, era una activitat que era generacional, era per a iaios, per a les famílies, per als tios que vingueren els seus crios, qui volguera estava oberta, i com dic ahir era el Museu de Belles Arts.
Així que, com conte, l'art és com l'eina de transformació per a riure, per a treure la consciència, i inclús en els diaris podem veure vinyetes on volen agitar-nos, que ens donen compte de les coses, i una de les coses que a mi m'agrada també de l'art i de l'educació és això. Així que continuen el projecte. Com va sortir? Pues resulta que jo en aquell moment, no sé si ho he contat abans, he treballat molt de temps com a educadora de museus i una empresa que se diu Edusquere me diu, Anna, que tenim una activitat per fer els diumenges per al matí, 2 passes, i té aquestes premisses. Tenia que fer una activitat familiar que devia d'anar per totes les per uns quadres que m'havien marcat parlant de la tècnica, i després jo, com a mi m'agrada, sabien que jo anava a gastar l'humor i la crítica i tot això en el projecte. Així que tenia un bon pla per davant. I ara vull contar-vos un poc també d'on ve, de per què ha nascut això. Quan jo estava en els museus, i ara també, un referent per mi, no sé si el conegueu, és Jordi Ferreiro, és un educador que treballa al MACBA, que continua allí i fa moltes coses més, i una de les coses que fa és jugar en el joc. Vull dir, quan fa una activitat, a vegades se trenca, té un quadre en paper i només ves, el pega a un alumne, fa coses molt disruptives que te deixen molt trastocat, però que mola perquè te fan pensar, on estic, en un museu, què passa així? No és avorrit, és guai, no? I després també, en aquell moment, també està Maria Caso, espera que me'n recordo, en Joaquín Reyes, que també va fer allí unes activitats, i en aquell moment jo vaig fer aquest estiu un curs que vos recomane, que crec que encara continuen, que es diu Curs del Crítico de Formación de Profesorado, en el que t'agitaven i te contaven altres maneres d'estar en l'aula, i el feien FUEM i Pedagogies Invisibles, que treballen en l'eco social i tal, i en aquell moment Cristina Chumillas me va regalar un llibre que el duc així també, que és el Hematocrítico, el conegueu? Sí, és superguai, no? Fa memes i aleshores jo en aquell moment treballava en el Museu de Ceràmica i el que feia era memes. La meva companya estàvem allí moltes hores i el que fèiem era fer memes del que estava contant el Hematocrítico i ens ficàvem allí de hola, estoy loca, voy a matarte, esta noche lo petamos i ho passàvem bomba. I aleshores això d'ahir va néixer una altra activitat que es diu, que es va fer en resistències, els guapos són els raros, en què ens ficàvem també en altres postures i altres quadres. Conclusió. Si vaig molta pressa, vaig bé? Me seguiu? Sí? En què volia jugar? Volia ara fer entrevistes impossibles, ara veureu com ho fa. Contar alternatives que realment no se conten, perquè si anem al Museu de Belles Arts, dones, ens podem plantejar ahir si n'hi ha pintores, si no, quina representació tenim, l'educació i la llibertat, quines preguntes anem a fer i per què, i a partir d'ahir anem a treballar els ODS que després es veurem en la següent vinyeta. Així que per a treballar tot això ve molt bé una metodologia activa. Recordeu-se de la primera vinyeta, de la primera diapositiva que n'hi havia, que jo estava en com un bocadillo de còmic fent preguntes. Ara veureu, ahir el que fem és treballar totes les... En el dur, en la pissarra, podem dibuixar, podem escriure, i tot això amb el xoc, que dona una cosa més vivencial, que se te queda més dins. I després, totes aquestes fotografies que després veiem, les ficarem en un calendari i utilitzarem l'humor també per a una aproximació més lliure, per estar més còmodes, per poder, que no passa res, que podem fer una pregunta, que la contestarem i veurem què passa. I a mi aquestes preguntes, que normalment és una mirada global, perquè preguntes sobre moltes coses, i ara ve un poc la imatge. Aleshores jo estava allí en el museu i el que feia era, en una bufa de còmic, li preguntava a Velázquez, li preguntaven els que estaven allí. Jo el que feia era posar la pregunta i aleshores li preguntaven, ¿debía de haber elegido otro fondo que no se me ve el pelo? Entonces, pues sí, no se li veia, i aleshores podíem parlar de la relació que té el fons en la llum, en el color, en els quadres també cortesians que gastaven fondos negres, per què i tot això. Després li preguntàvem també que me veis cara de tener pocos amigos perquè l'home està seriós ahí, i entonces volíem veure quina relació tenia en Felip IV, perquè li encarrega els quadres, o en Quevedo, un poc ahí, també d'una manera més divertida. Después también le preguntaban, cuando digo ahí, en un rato vienen las meninas, ¿no? O te ha salido movido y pensaba que se había mogut.
o quina era el teu pintor favorit. Ahir podíem dir, doncs mos podem llançar, perquè jo no he parlat en ell, i podíem dir que podia ser Tiziano, que també parlava de la llum, del color i de tot. No? I aleshores tu li vas preguntant i te va contestant. No? I ara direu, molt bé, Anna, m'ho has contat això, està molt bé, però això com ho poso jo dins de l'aula? Que és una gran pregunta, no? Pues jo ho trasllade a que aquestes podem ficar, a vegades, si tenim sort, podem dir el projector, podem projectar la imatge, podem fer, si no les podem imprimir i amb aquests pòsits li pots fer les preguntes igual. També en una pissarra digital ja és genial perquè no te fiques davant i no tapes, no? I aleshores el que farem és podem fer-li una batega de preguntes. Aleshores anem allà. Com anem a fer-ho? Doncs primer seleccionem les obres, després li fem les preguntes que ens creguem i a partir d'ahir l'alumnat ha de fer preguntes col·laborativament per parelles o com creguem i d'ahir anem a seleccionar per debat quines ens pareixen més interessants per fer o no. I ahir és on nosaltres com a professorat hem de contestar un poc les preguntes i també en ells a veure de quina manera aquestes preguntes se poden contestar o anem a jugar un poc a la divertimenta. Una vegada tenim totes aquestes imatges, les que anem a dissenyar i anem a fer un calendari per tot això de poder que tinga una visió més social i que tinga una visió. Així que podem fer... Jo en les ONGs a mi m'agrada també preguntar als alumnes quines coneixen, on volen donar i que sigui una cosa més de la comunitat educativa i així vam fer maig. A veure si tinc alguna cosa a apuntar que me deixi. No, bé, continuem. I jo crec que és una activitat bona per a fer en el primer trimestre, primer perquè el calendari té sortida i després també perquè els alumnes encara no se coneixen, estem parlant, que no sé si ho he dit abans, de primer de l'ESO, del Laboratori de Comunicació Audiovisual, aleshores és una optativa que venen de nou al centre i bé plantejar-la en el primer trimestre. Així que els objectius del projecte, que m'havia ficat ahir molt en el tema dels ODS, doncs, com no, recordem que riure és una eixida que ens dona peu a passar-ho bé i a parlar d'altres coses, així que riure per a mi és salut. L'educació de qualitat esperem poder-la fer i pensar i ser crítics. La igualtat de gènere quan fem preguntes al museu, quan estem treballant moltes coses. La resol d'igualtat igualment, perquè és per a totes les persones. La pau, perquè hem d'acceptar la pregunta que fem nosaltres i la que ens fa l'altre també i treballar per a la comunitat. No sé si ha anat molt a pressa. Ui, ara. I ara que estava així i després si teniu una pregunta, jo volia, perquè ara jo no sé com se'n sentiu, però jo en aquests moments que encens la tele i dona fredat, jo crec que l'efecte és revolucionari i que en l'aula moltes voltes te dones compte que quan un poc d'afecte treus el doble de la persona. I m'agradaria acabar en una frase de Pepe Mujica, que ara que jo crec que val la pena, diu que el món canviarà quan no tinguem coses, sinó quan siguem capaços de posar la vida i l'afecte en el centre. I jo crec que l'educació va d'això, no? Així que moltíssimes gràcies i espero que vos hagi agradat. Claro, Ana, nos ha encantado tu propuesta. Y mira que estaba ahí justificada con los ODS. Mira que os he dado guerra con ese tema. ¿Alguna pregunta para la compañera, para Ana? ¿No? Vamos a tardar lo mismo en salir, ¿eh? ¿Ninguna? ¿Seguro? Bueno, pues yo creo que te iba a hacer la pregunta del enfoque globalizador, pero que justamente la has respondido, es decir, que por eso no ya os lancé ahí dos preguntas y que espero, me encantaría verte en algún museo o compartir contigo experiencias en el aula, que como tú bien dices, pones la tele y es otro cantar. Muchas gracias, Ana, por tu experiencia. Un fuerte aplauso. Bien. Vamos bien, vamos bien. Ya nos queda ya la última y tenemos un broche de oro para cerrar esta sección de Pechacuchas con nuestro apreciado compañero Pedro Cifuentes, profesor de sociales y autor de libros vinculados con el cómic como Historia del arte en cómic y El planeta que nos espera, entre otros.
un gran referente en el ámbito del cómic al que queremos agradecer su predisposición y a participar en esta jornada. Muchas gracias, Pedro, y vamos a disfrutar de él. Bueno, ¿qué tal? ¿Estamos todos bien? Yo estoy así como bastante presionado porque hace 2 semanas estuve hablando exactamente de lo mismo. Ahora no sé por qué se ha ido esto, no sé qué es lo que he tocado. Se pone, no se pone. Bueno, estuve hablando de lo mismo, pero en un foro, unas jornadas de intercambio de experiencias para docentes de sociales. Ahí, pues claro, me extendí. Además, tuve la misma buena suerte de acabar yo. No sé si me explico. Entonces, claro, ese rollo de no te enrolles o enróllate. Y ahora, como todo el mundo ha hecho su pecha cucha mal, hay que reconocerlo, ¿vale? Porque si sabéis el formato yo solo utilizo con los chavales de segundo de la ESO. Ponemos 20 diapositivas, que son 20 láminas de cómic, y ellos tienen que exponerlas básicamente sin texto durante 6 minutos. Sufren mucho, se lo pasan fatal, pero lo clavan, lo ensayan un montón. Entonces, muy guay lo de pechacucha, pero pechacucha esto solo tiene el nombre, que es una palabra coreana que está de moda, lo digo Ismael, no te lo tomes a mal, pero cuando me dijiste un pechacucha yo me cagué vivo, porque digo, como tengo que hacer lo mismo que mis alumnos, me pego un tiro, ¿sabes? Es el momento ese de... Bueno, a lo que iba. Yo voy a tratar un poquito de hablar de mi especialidad. También es cierto que me siento un poco forastero en tierra extraña, ¿no? Porque pues, utilizo el cómic como recurso didáctico, es decir, mis chavales dibujan en clase, pero soy profesor de sociales, ¿no? Entonces sí que quiero empezar un poquito con estas 4 diapositivas, donde podéis ver pues, cómo es el aula que tenemos en sociales en el Jaume I, en mi instituto, que como muchos sabréis, trabajamos por proyectos, estamos locos, la gente nos odia, ¿no? La codocencia, los ámbitos y todo lo bicho viviente, estamos ahí. Un profesor de plástica que no da plástica, está metido en todos los proyectos, solo da plástica en bachillerato, pero disfruta una barbaridad. Mi compañero Vicente Casabó, que le hubiera gustado venir. Pero bueno, el caso es que trabajamos de forma distinta, ¿no? Yo cuando empecé con todo esto, el otro día también en las jornadas de sociales, y aquí lo voy a hacer, voy a dividir un poquito lo que es la ponencia en 2 cosas. Lo primero es de reivindicar este concepto, ¿no? El concepto de una educación artística creo que es fundamental, y luego pues hablaremos de cómics, las cosas como son, ¿vale? Cuando uno empieza a trabajar desde sociales, tiene claro pues, que va a empezar a aburrir a la gente con cosas y datos de gente que se ha muerto hace mucho tiempo y tal, ¿no? Tiene ese amor por la profesión y por tratar de putear un poquito al alumnado, ¿no? Tiene también ganas de transmitir ese sentido, ¿no? Este conocimiento, ¿vale? Y luego también partiendo de la idea de que quizás este amor, tu epísteme, ¿no? tu necesidad de conocer cosas, es una especie de saber doxa, ¿no? Pero que luego el saber epísteme viene con las ganas de transmitirlo, ¿no? Y todo eso conjugado, ¿vale? Me gusta aquí a Leonardo da Vinci un poquito porque lo dibujo en los cómics, es en cierta manera lo que hacemos en el aula, ¿no? Pues bien, de todo esto hay mucho en los tebeos, ¿no? Todo esto combinado es una especie de cajón desastre gigantesco, que es o una batidora si queréis, ¿no? Cuando hice el viaje por las letras coloqué una batidora con los elementos del Quijote y todo eso, ¿no? Todo mezclado. Pero la idea es esa, ¿no? Que todo esto tiene mucho los cómics, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, te encuentras con esta tesitura. Estos son chavales míos de segundo de bachillerato visitando el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Lo hicimos este año y claro, pues yo estaba ahí flipado. Fui a unas jornadas, me los llevé, estaba yo emocionado, qué guay, me los traía a Valladolid, pero mis chavales de segundo de arte pues no lo veían igual, ¿no? Claro, a mí eso me hizo pensar un poquito qué es lo que sucedía aquí, por qué pasa esto, ¿no? Que conste que son diálogos actuales. Si hubiera sido hace 20 años, TikTok no hubiéramos puesto, pero hubiéramos puesto otra cosa. Lo de más piedras, profe, sí, eso es eterno, ¿no? ¿Vale? Yo creo que ya en el liceo aristotélico ya había gente que decía más piedras, profe, y vivían en Grecia clásica, ¿no? Pero bueno, el tema, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque hay una especie de laguna didáctica muy potente. Y es una laguna didáctica que, en el caso de nuestra especialidad, empieza por estos temarios imposibles que tenemos en básicamente todo el espectro, desde primero de la ESO hasta bachillerato. Unos temarios que son imposibles porque lo que sucede es que, curiosamente, lo más guay, que es la educación patrimonial, pues la vas desterrando para explicar procesos, explicar cosas, ¿no? Y eso poco a poco lo vas dejando fuera. Entonces, de repente, desde el punto de vista de las sociales, te encuentras con que la única asignatura donde te puedes recrear para hablar de arte es una optativa de 4 horas en segundo de bachillerato que es Historia del Arte, ¿vale? Sí que es cierto que pues, tenemos más modalidad, en primero de eso también hay otra, también sobre educación artística y tal, pero al final vas a morir a esto. Y claro, pues esto es que además muere en un examen. Y como muere en un examen, pues tienes un temario que en nuestro caso, nuestro coordinador nos dice, tienen que ver esto.
Y ahí tú te mueres, ¿no? Directamente. O sea, tú estás ahí extasiado hablando de Caravaggio y perdona, pero tienes que pasar al siguiente, ¿no? Entonces es muy duro y así es como llegas, ¿no? La segunda cosa es esta pérdida de la perspectiva local, que yo creo que es un concepto fundamental, ¿no? Esta división entre lo local y lo global, ¿no? Porque muchas veces nos pasa a nosotros eso dentro del aula. Es decir, yo, por ejemplo, cuando fuimos al Museo Nacional de Escultura, pues coincidía también con el desarrollo del Renacimiento en mi temario, y mi libro de Vicens Vives, ¿no? Pues te sacaba la Madalena de Donatello. Estupendo, maravilloso, genial, una escultura maravillosa, pero ninguno de mis alumnos conocía esto, que es la de Pedro de Mena. ¿Comprendes qué quiero decir? Entonces, claro, esta de aquí está en el libro de texto y es un dato concreto, ¿vale? Pero esta de aquí forma parte de su acervo colectivo, la pueden ver con sus padres o se pueden acercar y sin embargo la desconocen. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Vamos al dato o vamos al conocimiento del patrimonio? ¿Comprendéis? Eso es importante, ¿no? Y habría que reivindicarlo de alguna manera, porque nosotros les podemos soltar aquí, pero hay que entender que nuestros chavales viven aquí, ¿no? En la plaza de Borriana, ¿no? En la plaza del Poble de Borriana, y aquí está esta perspectiva local. Seguramente aquí, que es lo que les pone definición de plaza de Vicens Vives en el libro de texto, se pierden, pero aquí es donde viven. ¿Comprendéis lo que quiero decir? Entonces, claro, ¿qué es más importante para ellos? Evidentemente que conozcan las dos cosas, pero ¿dónde van a trabajar? ¿Dónde van a desarrollarse y todo eso? ¿Vale? Que por aquí pasan todos los días, harán botellón y tal. Aquí no, porque les prohíben, bueno, en fin, lo que pasa, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Entender esta dinámica que muchas veces se pierde. Se dice que tratamos de acercar el aula a la realidad, pero en realidad se trataría de acercar la realidad del aula de una forma que los chavales lo entiendan, ¿no? Partiendo de los elementos más básicos y sobre todo pues de trabajo manual, de algo que pueden hacer, ¿no? Este aula como motor y este aula, digamos, donde se sienten en cierta manera más que motivados, útiles, ¿no? ¿Vale? Y ahí pues evidentemente la gente de plástica lo tenéis muy claro eso, ¿no? Bueno, a lo que iba. Lo que sucede al final es eso, ¿no? Notre Dame de París es gótica, pero no saben de qué estilo es la iglesia de su pueblo, ¿vale? Y eso es una cosa muy potente, ¿no? Porque es poner en solfa el desconocimiento del patrimonio, que yo creo que es lo que nos hace humanos, ¿no? Patrimonio de todo tipo. El 70% del alumnado conoce que el Barguelo está a Florencia, pero en el caso de mis chavales de segundo de bachillerato, solo el 17% sabía que íbamos a Valladolid a ver un Museo Nacional de Escultura, ¿vale? Es bastante curioso eso, ¿no? Es duro. Entonces, se trata de que el libro de texto y la forma tradicional de trabajar impone el aula, ¿no? Impone la realidad del aula, ¿vale? Pero lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, ¿vale? Tratar de coger y buscar esta forma de trabajar diferente, ¿vale? De que el alumno busque su trabajo, su camino y todo lo demás, ¿vale? Y luego, finalmente, hablar un poquito de lo que es el arte como dimensión STEAM, ¿no? Cuando se empezó a utilizar el concepto de STEM en el desarrollo de la ciencia y todo lo demás, ¿vale? De trabajo por proyectos, alguien se dejó una A y este A somos nosotros. Sois el arte, pero es que somos la A de H de humanidades, ¿vale? Y sirve para muchísimas cosas, porque el arte en este sentido es un pegamento holístico. Yo estoy harto de ver proyectos en mi propio centro, que trabajamos por ahí, de física y química, donde a lo mejor pues están viendo cómo son los pigmentos del arte en el Renacimiento y yo no lo puedo ver en mi clase. ¿Comprendéis qué quiero decir? ¿Vale? Entonces, esto tendría que ser un eje brutal para todos nosotros, el reivindicar esta necesidad de trabajar la educación artística desde el aula, una educación patrimonial, ¿entendéis? Entonces, yo pienso que es importante entender esto, basta de agachar la cabeza y sobre todo en un foro como este, reivindicar la necesidad de convertirnos en eje conductor, ¿no? de una educación artística de calidad en los planes de estudio y en todo lo demás. Voy muy rápido, ¿vale? Pero voy a intentar ir más rápido todavía, ¿vale? Bueno, a lo que iba. Bueno, hoy vamos a hablar de cómics, ¿vale? Bien, arte en viñetas. Yo aquí sí que he quitado un montón de diapositivas respecto a las de hace 2 semanas. Sí, esto es el estandarte de Ur, una de las manifestaciones más antiguas de la historia del arte, y es un cómic, ¿entendéis? Entonces yo tuve claro eso desde el principio, desde cuando empecé a explicar sociales, que me di cuenta de que lo que tenía detrás era una viñeta gigantesca, ¿no? ¿Vale? Evidentemente en mis cómics lo he trabajado eso. Lo he llegado a demostrar, ¿no? Que se puede explicar, por ejemplo, el Pórtico de la Gloria del Maestro Mateo, porque es un cómic gigantesco que nos habla sobre la antesala del Apocalipsis, por ejemplo, ¿no? O sea, eso está ahí,
¿vale? O ¿no? El que preparo ahora para septiembre, octubre, ¿no? El nuevo, el 5º volumen ya de Historia del Arte, ¿no? Las revoluciones, ¿no? Con los chavales ahí, bueno, lo veremos, ¿vale? ¿Por qué los cómics? ¿Por qué se utilizan en el aula? Pensad vosotros que si yo lo utilizo, básicamente es porque creo que es un formato rico, ¿no? Y estas preguntas son las que tengo con cualquier chaval o chavala de segundo de la ESO, en mi proyecto, que siempre empieza con lo mismo, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Qué formato utilizo? Y todo lo demás. Pues bien, se ha hablado mucho de experiencias súper chulas, pero yo creo que lo más guay de trabajar con el cómic en el aula es que es un marco estupendo para trabajar por proyectos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque los chavales se dividen entre ellos la faena, de repente hay alguien que se puede coger y se pone a dibujar, otro que es un crack coloreando, otro que sintetiza la información, otro que no sé qué. Tú les estás dando una especie de educación competencial a largo plazo, ¿vale? Y ya veremos lo que sucede después. Evidentemente no te van a poner una página profesional. Yo tengo 50 años, esto es un TVO mío, el viaje por las letras y aparecen las musas, ¿no? Tampoco te van a hacer una obra maestra de la gastronomía de Massimo Bottura, como esta de construcción de la tarta de limón de 200 euros, ¿vale? ¿Entendéis? Seguramente te harán pues un bocadillo como este. Esto es un poco cruel por mi parte ponerlo a estas horas, lo reconozco, ¿vale? Pero te harán un bocadillo de la terreta. Un chivito, una brascada, con ingredientes suyos, de la plaza donde viven, del lugar que conocen. Será imperfecto, erróneo, tendrá sus cosas, pero estará súper sabroso porque lo habrán hecho ellos, ¿comprendéis? Y además se habrán especializado. Ni son ilustradores, coño, tienen 12, 13, 14 años. No saben nada del mundo editorial, pero ya veremos qué es lo que sucederá con el tiempo, si buscan un trabajo de verdad o no, ¿vale? Chiste malo. Bueno, a lo que iba, ¿vale? Entonces, el aprendizaje al final consiste en eso, ¿no? En tratar de un poco de eso. Y es que, en este sentido, también consiste en esto otra palabra muy chula, que es la creatividad, ¿no? Este ensayo y error, esto ir pasando cosas. Y yo, como profesor de la pública, sí que creo que el plus creativo es lo que se puede aportar desde mi punto de vista como docente para que mis alumnos destaquen de alguna manera. Porque si no, su casilla de salida está tal como está el mundo hoy en día, lo hemos dicho varias veces también a lo largo de la mañana con las diferentes pechacuchas, pues los chavalillos que tengo en el aula están en inferioridad de condiciones, tienen que ser creativos, tienen que ser gente que, en cierta manera, pues marque esa diferencia porque sabe combinar recursos y porque sabe trabajar de forma diferente, ¿no? ¿Vale? Entonces, los cómics al final sirven un poquito para esto, ¿no? Para tratar de incentivar la creatividad, para poner el cerebro a trabajar, para gestionar recursos, generar rutinas de pensamiento interesantes, ¿no? Reivindicar ese lado STEAM, ¿no? Que a mí me fastidiaba mucho la palabra STEAM. Cuando me metieron en la A dije, si es que esa A soy yo, soy una H, ¿no? De las humanidades, ¿no? Tratar de hablar un poquito de la narrativa gráfica y sobre todo utilizar lo que yo llamo paradoja de la oralidad, ¿no? En el sentido de que tú lo que haces es trabajar recursos gráficos, pero que sirven para que se utilicen en el aula desde un punto de vista expositivo, como sucede ahora, ¿no? Es decir, estoy viendo mis diapositivas, estoy riendo y jaja, qué divertidas, pero quien está dirigiendo la charla soy yo. Y os puedo asegurar que cualquier chaval o chavala que acaba con nosotros en el instituto sabe hacer esto y sabe pues, que no tiene que meter tochos gigantescos en un texto, tiene que dirigir él de alguna manera la ponencia, ¿no? Porque trata de explicar un poquito el recurso gráfico, qué es lo que tiene detrás, ¿no? ¿Cómo lo planteo esto en el aula? Pues evidentemente, no sé, cuando más fácil mejor, ¿no? Los dibujos más sencillos, porque en ese sentido sí que está siendo inclusivo. Estás permitiendo que todo el mundo se exprese, independientemente. No evalúas la calidad artística, eso os toca a vosotros, ¿vale? O el trabajo desempeñado en ese sentido con profesores de plástica. Yo no soy capaz de evaluar eso, pero yo sí que evalúo otras cosas en ese sentido, ¿vale? Utilizar recursos de cómic, el lettering, si dices caligrafía eres viejo, si dices lettering molas, ¿no? Es decir, es así, ¿no? Siempre digo lo mismo, ¿no? Yo antes hacía dibujos en el aula, ahora hago visual thinking, soy el puto amo, las cosas como son, ¿no? Pero bueno, ¿vale? Tratar un poquito de... Pero es que ahora hablaremos un poquito de esto del inglés, ¿vale? No hay ningún profesor de inglés aquí camuflado, ¿no? ¿Vale? No es que me caiga mal, pero sí que quiero... Porque es una cosa que me preocupa, sobre todo en la última diapositiva, lo dejaré un poquito claro, ¿no? Humor y metáforas visuales, importantísimo. No vas a decir a un crío que te dibuje la Roma del siglo III, del año 300, ¿vale? Porque no sabrá ni si el Coliseo, si estaba todavía la estatua de Nerón o si ha visto Gladiator 2, pues fliparán colores. Pero bueno, con que haga esto ya está bien. A partir de ahí ya sitúa al espectador
y ya es capaz de explicar algo, ¿no? ¿Comprendéis? ¿Vale? Y luego la originalidad al poder. Yo creo que esto es fundamental, ¿no? Reivindicar ese puntito de originalidad, que te sorprendan y que luego sean capaces de explicarte algo que tú no entiendes ni jota, no sabes qué es lo que pone ahí, porque la brecha generacional es algo muy duro, con lo cual convivimos todos. Es horrible porque ellos siempre tienen 12 años y nosotros cada vez somos más viejos, ¿no? ¿Vale? Pero es así, entonces es muy difícil entender esto, ¿no? Y hay que convivir con eso, pero que sean ellos los que te lo expliquen de alguna manera. Yo creo que la mejor forma, lo mejor me funciona, independientemente de hacer fanzines, hacer 20.000 cosas, son murales expositivos, ¿no? No sé, utilizo, pues, por ejemplo, en el aula, hacer un tabloide gigantesco con láminas de papel, un diagrama de flujo también, la típico mural de palomitas de maíz, o ¿no? De la figura rectora, de alguna manera, ¿vale? Pero si tuviera que quedarme con uno, y con esto ya termino de dar un poquito la brasa, me quedaría con este de aquí, ¿de acuerdo? ¿Sabéis lo que es una AUCA, me imagino, no? Las alegrías, las aleluyas, las estampitas. Yo creo que si se hiciera un poquito de reconocimiento histórico de este tipo de murales, son murales expositivos que utilizaban los profesores y los maestros itinerantes por el Burret, ahí en la provincia de Castelló, se subían a la serra, se enrollaban el AUCA y te explicaban las 4 reglas, el no sé qué y tal, ¿no? Pues se podían incluso rastrear en determinadas zonas de lo que es la expansión durante el Mediterráneo, en la Edad Media, de la Corona de Aragón. Yo he visto AUCAs en Grecia, por ejemplo, le llaman de otra forma, evidentemente, pero también las encuentras en Sicilia, en infinidad de sitios, y me imagino que eso tiene mucho que ver, ¿no? con todo eso. Curiosamente, Álvaro, no lo digo porque, pero no hay tampoco ninguna investigación sobre esta expansión del AUCA, ¿no? Y yo creo que es un acervo que se nos escapa, ¿no? Es potente eso, ¿no? Me llama bastante la atención. ¿Y por qué digo eso? Pues porque el AUCA, precisamente para rutinas como esta, es fundamental, ¿no? Porque fijar un poquito en lo que consiste, ¿no? Cualquier tema complejo, pues no sé, el Renacimiento italiano, la vida de Lorca, no sé, Tamara de Lempicka, ¿no? Pumba, los chavales te los ponen en un AUCA, ¿vale? Dividen el tema complejo en 20 viñetas, 16 y tal, y luego pues se combina perfectamente con un pechacucha, ¿comprendéis? Y sirve para que ellos lo expongan directamente y te explican por qué han utilizado ese dibujito, pueden meter también un texto debajo. Es una herramienta súper poderosa, yo soy súper fan de las AUCAs, pero me fastidia mucho porque cualquier día alguien le pondrá una etiqueta en inglés, le llamará AUCA Thinking Motherfucker, yeah, ¿de acuerdo? Nos acabará de hacer una apropiación cultural indebida de estas y seremos tan burros, ¿vale? Que iremos a ver cómo un tío nos hace un TED Talk explicándonos el AUCA Thinking Motherfucker y jo, el libro de este tío, coño, ¿cómo se parece esto al AUCA? Hay que ver, ¿no? ¿Entendéis? Nos la habrán robado, ya no será nuestra, de aquí, de la terreta, cuando es una herramienta brutal, ¿no? Para trabajar. Yo creo que se puede reivindicar y sobre todo se puede trabajar también a nivel interdepartamental o interdisciplinar, ¿no? Nosotros en nuestro centro pues hacemos muchísimas AUCAs, ¿no? Sociales, con lengua, con plástica, con otras cosas, los chavales los ponen y tal y nos funciona muy bien. Y no es porque seamos forofos a tope, sino porque creemos que es una herramienta útil que, hablando un poquito también con el tema del patrimonio y la importancia del patrimonio, esto es patrimonio educativo valenciano, ¿vale? Es un patrimonio inmaterial y por lo tanto se tendría que reivindicar. Y aquí lo dejo, ¿vale? Ya me acabo, Ismael. Me he pasado bastante, ¿verdad? ¿No? Sí. Ha valido la pena, valió la pena. Un fuerte aplauso. Bueno, pues desde la organización tomamos nota lo del formato AUCA y seguramente el año que viene le vamos a poner en valor, antes de que nos lo roben, como bien has comentado. ¿Alguna pregunta para Pedro? Sí. Bueno, enhorabuena, me parece súper interesante todo lo que has contado. Yo te quería preguntar, cuando te encuentras con un poco de rechazo hacia el formato del cómic, si te lo encuentras en las aulas, que yo me imagino que por parte de alguna sección del alumnado quizás lo puede haber, ¿cómo gestionas eso? O sobre todo hacia la parte de dibujar, porque yo lo poco que he visto es que muchas veces esa parte como que les cuesta un poco al principio. Sí que cuesta. Yo no sé qué es lo que pasa en ese verano que hay entre primaria y secundaria, ¿no? Que de repente se pierden muchas, no sé, es curioso, ¿no? Llegan a primero de la ESO y ya, pero luego vas a dar una charla a un cole y flipas. Te he dibujado no sé qué, tal, no sé qué. Bueno, una cosa
Nosotros trabajamos por proyectos, ¿no? En régimen de codocencia. Yo comparto clase con mi compañera Adriana, que es de lengua castellana, y claro, de la misma forma que ella las tipologías textuales las va introduciendo poco a poco, yo hago exactamente lo mismo con el cómic, ¿no? Por ejemplo, como damos toda la edad moderna y la desarrollamos en nuestro proyecto, ¿vale? Si queréis algún día hablamos de cómo lo gestionamos en el Chaume, es bastante complicado, pero funciona. Pues ella a lo mejor les hace leer un fragmento del Quijote, el de la Maritornes y el arriero, ¿no? Y cómo se imaginaba Don Quijote a la doncella y tal. Entonces, pues a partir de ahí, toda la clase a mí me hace a lo mejor una actividad de cómo es el personaje real, descríbelo dibujándolo y cómo es el personaje que se imagina Don Quijote, ¿no? Luego pues planteamos una segunda fase que es a lo mejor realizar a mitad del proyecto una tira cómica para hablar sobre un tema más sencillo, ¿no? Y la fase final es el AUCA. Evidentemente, si yo cogiera y llegaran los chavales en el mes y medio que los tenemos en cada proyecto y les dijera, vais a hacer un AUCA, se mueren ahí porque no saben lo que hacer. Entonces es poquito a poco y se van soltando, ¿no? Y se sorprenden también mucho porque la primera cosa que trato de hacerles ver es que ¿qué es eso de dibujar bien? Es decir, a mí me da igual que tú seas el tío que mejor dibuja del mundo, que, insisto, hay gente que es muy buena y que hay crías, sobre todo crías, yo no sé qué es lo que pasa últimamente, que se gasta más en rotuladores de lo que me gasto yo en el año. Es bastante curioso eso, ¿sabes? Pero bueno, y luego te lo enseña y dices, ¿esto es posca? ¿Tú esto para qué lo utilizas? ¿Sabes? O sea, pero bueno, el caso es que permites que esa persona se exprese, pero también tienes que tratar de permitir que se exprese la persona pues que tiene algún tipo de nese o que en este sentido el enfoque es bastante inclusivo, ¿no? Porque al final todos acaban haciendo lo mismo, es decir, todos son capaces de salir y exponértelo dentro de sus capacidades, ¿vale? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Quién había levantado por aquí? Tú también. Va. Nada, es cortito. En la línea de que hemos venido los del máster y estamos a punto de entregarte FMs y tal, era si te importaba dejarnos algún contacto por si queremos citar algo de lo que has dicho o algo de información para poder ponerlo, si te parece. A ver, ¿esto funciona? Sí. Sin problema, la presentación la tiene Ismael y de todas formas pues podéis buscar en las redes sociales, sondear y buscar Pedro Cifuentes, me debe dinero. No, bueno, Pedro Cifuentes tal y ahí pues ya, no sé, cualquier cosita. Yo encantado de colaborar porque vosotros sois el futuro de todo esto, ¿vale? Ya sois viejunos como nosotros ya. Vale, pues muchas gracias. Por aquí. Sí, yo quiero hacer una pregunta. El uso del cómic en el aula está muy bien, pero yo me encuentro, además yo trabajo en secundaria, que que hagan un mínimo esfuerzo por dibujar un mínimo es muy complicado. O sea, yo esta semana, hace años hice unas charlas tuyas y me explicaste lo de pues el muñequito de cuadradito y palitos, el modelo estrella. Imposible. O sea, es que eso me hacen muñecos de palo. Y esta semana con el alumno de cuarto, venga, o sea que muñecos de palo. Y eso que este año perdí un día en, vamos a ver cómo se hace un puñetero cómic. O sea, por favor, el texto y luego el bocadillo, tal. Nada, se les olvida. ¿Hacer algún tipo de formación al principio de curso de, oye, lo mínimo de hacer un dibujo tiene que tener unos mínimos o ellos improvisan? Porque me encuentro siempre, que es lo que tú decías, chicas que dibujan tan bien que no me hacen la cosa porque pierden mucho tiempo y no les da tiempo, y los muñecos de palo. No hay un punto medio. Evidentemente, si empezamos ahora el momento de terapia de Alcohólicos Anónimos, que digo yo, podemos quedar aquí ya. Pero bueno, no sé, a mí sí que me funciona en el sentido de que hay mucho ensayo y error. Lo que pasa es que, claro, esto de las redes sociales y sobre todo este tipo de cosas, dices, qué guay, Pedro le sale todo bien. Pedro no se pone a llorar a tu lado cuando las cosas le salen mal, porque si no, no le invitarían a venir aquí, ¿no? Pero es así, es complicado. No sé, sinsabores hay muchos, ¿no? Pero al final las cosas van saliendo. En concreto, a mí una cosa que me ha venido muy bien para que esto funcione es poder trabajar en régimen de codocencia, ¿no? Es decir, tener dos profesores en el aula diferentes, una da lengua castellana, yo doy la parte de historia, nos tratamos de comunicar un poquito con el cómic y entonces pues cuando yo no llego, pues ella, que es una persona totalmente ajena al mundillo del TVO, hace otra cosa y al final pues van saliendo las cosas, ¿no? Para mí, y ese fue uno de los grandes descubrimientos que he hecho en los últimos 5 años, desde que trabajo en el Chaume, eso ha sido una de las cosas que más me ha ayudado, porque yo también llegaba a momentos que decía, joder, no me funciona esto como yo trato de que me funcione, ¿no? Pero el abrir tu puerta a otra persona que te pueda aportar y tal, a mí me ha funcionado una barbaridad, ¿de acuerdo? Hacemos de poli bueno, poli malo. Muchas veces yo no sé cómo llegar a ese alumnado que tú dices, porque no sé cómo, pero viene Adriana y se le ocurre algo para que se ponga a dibujar. Entonces eso es así. Yo no sé si soy muy fan de la codocencia,
pero en mi caso a mí me ha enriquecido mucho como docente. No, yo más era por si al principio del curso hace una especie como de clase, oye, aquí vamos a dibujar, sí que pero una planteamos especie de mínimos. al inicio de cada proyecto, nosotros, pues los chavales de segundo y de primero de la ESO van pasando cada mes y medio por el proyecto que tocan. En nuestro, el Ministerio del Tiempo, está en un mes y medio y la primera semana sí que la dedicamos un poquito a formación, a cómo trabajar, pero muy a nivel básico, el tema del cómic, o cómo trabajar, pues, por ejemplo, ya las tipologías textuales, cómo buscar también el background de nuestra edad media, edad moderna, que es lo que tenemos que desarrollar curricularmente. Pero claro, todo esto requiere también una especie de armadura o armazón gigantesco que se ha tenido que plantear también mucho antes por medio de trabajo de departamentos, en fin, una reflexión muy potente para desarrollar todo el trabajo por proyectos que tenemos en el Jaume. Yo os recomiendo, el día que se vuelva el Cefire o Consellería nos vuelva a dar lo del Imoute, ¿vale? Pues que os vengáis al Jaume y os quedéis ahí una mañanita por ahí viendo cómo trabaja la cosa. El curso que viene no se llamará Imoute, pero se recupera la iniciativa o el proyecto en sí. Es decir, que estamos ya ahí en ello. ¿Alguna otra pregunta para Pedro? ¿No? Bueno, pues yo creo que nos vamos a despedir contigo y vamos a dar enseguida a concluir. Y muchísimas gracias de verdad, Pedro, de tenerte. Ha sido un placer. Un fuerte aplauso. Sí. Y nada, bueno, lo sabemos todos y todas. Sin propuestas vuestras, las próximas jornadas no se podrían organizar, con lo cual ya está abierto ahí el que proyectos que llevéis a cabo, iniciativas, propuestas que veáis interesantes desde esa mirada inclusiva y vinculadas siempre con nuestra especialidad, el dibujo de PVA, si sabéis que tienen cabida, que a través de la Asociación Valenciana de Profesores de Dibujo os llegará la información de cuándo ya estamos en ello y en sí con la propuesta o el tema a tratar como ponencia marco. Y bueno, yo antes de pasarle el micro a mi compañera Encar y a Chelo, comentaros que ya desde hoy, es decir, agradecer a la Universidad de Valencia que si este camino se sigue abriendo, junto con la Asociación Valenciana Profesora de Dibujo, Cefire de Torrent, Cefire de Valencia, la red Cefire en general y por supuesto al IBAM, que ya nos ponemos manos a la obra a preparar la 9ª jornada de intercambio de experiencias docentes. Gracias. Esto es para Chelo, ¿no? Sí. Bueno, es muy rápido. Daros las gracias por toda la atención que habéis mostrado esta mañana a las personas que han expuesto sus experiencias, a los comisarios, a las talleristas que vais a conocer esta tarde y sobre todo a todas vosotras. Para nosotros es un honor y esperemos que haya 9ª jornada, no sabemos de qué temática, pero esperemos que, veros por aquí el año que viene. Vamos a daros unas pautas logísticas para organizarnos esta tarde porque somos muchas. Entonces, es muy sencillo, simplemente que nos vamos a ver, os vais a quedar, ¿no? Espero. Sí, porque estoy pasando lista, no se me ve, pero estoy pasando lista. Total. Entonces, a las 3:30 nos veremos en el hall, abajo, en la planta baja, y ahí nos organizaremos en 3 grupos. Lo veremos, pero habrá siempre una persona, un docente de referencia y una tallerista. Levantaros un poquito, Raquel, así que os vean. Patricia, Dominica y así las conocéis. ¿Tú, Chelo, vendrás con alguien o Cristian? Es que hacemos las parejas ya. Nos vamos a poner aquí Carlos Sobera en plan First Days, vamos a hacer las parejas para que así los asociéis. Ven, Cristian. Cristian, Óscar. Vine, Óscar. No te escapes, ven así, Nuria, perfa. Es que así hacen ya la asociación. Hacedme caso. Vale, Raquel. Cristian, ¿tú con Raquel? Vale. Un burgués. Vale, entonces estaremos en el hall todas y lo que haremos será pues simplemente por un criterio numérico, para que sean los grupos numerosos más o menos igual, ¿vale? Equilibrados. Entonces pasaréis con una de las talleristas y un docente de referencia a varios espacios que tenemos en el museo, por si los conocéis son el Ivan Lab 1, el Ivan Lab 3 y la propia exposición, que tiene una zona arriba de la exposición donde hay un espacio dedicado a programas públicos y es donde trabajaréis. Entonces, que nadie se me altere, todos vais a hacer lo mismo, ¿vale? Todos vamos a ver la expo, todos vamos a hacer un taller maravilloso que va a ser el mismo para todas, simplemente que por una cuestión logística y de aforos, de seguridad en la sala, nos tenemos que dividir en 3 grupos. Así que eso es lo que haremos abajo. Conforme vayáis llegando, nos asignamos. ¿Os parece? ¿Alguna duda? ¿Sí? Pues vale, ya estamos. Vale, buen provecho.